el mundo del doblaje, ¿no? Todo el mundo que se dedica profesionalmente a esto, son vuestros mejores amigos, ¿no? El año pasado estabais en 100 millones de euros. Entiendo que este año acabaréis en 3 veces esto. 2 veces. Yo ahora puedo coger este podcast y traducirlo en todas las lenguas. Sí. Con Eleven Labs. 29 idiomas. Con mi voz. Con tu propia voz, claro. Y con la mía, si quieres. Si alguien está escuchando mi voz ahora, va a Eleven Labs y la utiliza para llamar a mi padre y pedirle una transferencia, ¿qué pasa? Ya has dicho que vendéis al 75% del Fortune 500, que son las empresas más grandes del mundo. En un mes teníamos más de 1 millón de usuarios. Habíamos sido uno de los primeros 2 enterprise customers. Éramos 7 personas en la empresa. En un mes más de 1 millón de usuarios, sí. Cuando se lanza el producto. Esto es muy raro, ¿eh? ¿Cuánto gastáis en entrenar modelos? Entiendo que habéis recibido, no sé si demandas o tal, pero seguro que críticas de gente que se dedica profesionalmente a eso. ¿Cómo respondéis a eso? Si tú quieres aspirar a montar una gran empresa o montar algo relevante, tu mentalidad tiene que ser totalmente de tiburón. Lo mismo que ellos piensan, lo tienes que hacer tú. Carlos, ¿qué respuesta más larga para no decirme cuánto vais a facturar? Era mi pregunta. Bienvenido a las historias de Startups de ITNIC. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernat Ferrero y hoy estoy con Carla Reina. ¿Qué tal, Carlas? Muy bien. Bienvenido al podcast de ITNIC. Tú eres uno de los socios iniciales o el primer socio inversor en Eleven Labs, ¿no? Y además eres un ejecutivo dentro de Eleven Labs, llevas el go-to-market. Sí. Ahora nos contarás qué significa eso, de llevar el go-to-market para una empresa como Eleven Labs. ¿Eleven Labs? ¿Qué es Eleven Labs? ¿Cuál es el pitch de Eleven Labs? Al final nosotros teníamos una idea y era que las voces artificiales como una Alexa sonaban muy robóticas y queríamos desarrollar una tecnología para hacerlas sonar totalmente humanas, ¿no? Que la gente pudiera hacer que se sintieran como conectados emocionalmente a esas voces, ¿no? Entonces, para nosotros, al final, el objetivo ha sido siempre crear voces artificiales o audio artificial, AI audio, AI voices, que suenen súper naturales y que pueda generar una capa totalmente nueva de infraestructura que permitan a empresas y a gente crear aplicaciones encima de esto, ¿no? Entonces, tú puedes automatizar un call center, puedes crearte un tutor de matemáticas que te genere, te explique todo lo que necesitas, o puedes doblar películas, si quieres, ¿no? Esa infraestructura de voces artificiales que suenan muy naturales es lo que hemos perfeccionado. La empresa se fundó en 2022, ¿puede ser? Sí, abril de 2022, sí. Entre un socio que venía de Palantir y otro de Google, ¿no? Exacto. Mati ex Palantir y ex BlackRock, muy centrado en el parte de producto, y Peter o Piotr, que venía de Google, haciendo la parte de Knowledge Graphs dentro de Google, que es el genio de la tecnología puramente. Entonces es el que se inventó toda la parte de los algoritmos y nuestros foundational models desde cero. Ellos dos se conocen de toda la vida porque ellos estudiaron juntos y fueron a la escuela totalmente juntos y han sido mejores amigos, se mudaron los dos al Reino Unido a estudiar a la vez, han vivido juntos y tal. Entonces siempre hablaban de montar alguna cosilla los dos y lo intentaron varias veces, tenían un montón de ideas, participaban en hackathons hasta que empezaron a pensar con el tema de voces artificiales. Entonces yo los conocí cuando Mati aún estaba en Palantir. Peter o Piotr había dejado Google y estaba empezando a jugar con el tema de voces artificiales y nada, empezamos a hablar bastante con el tema de qué son las voces artificiales, cómo lo veían ellos, el mercado, cuál sería el go-to-market, cuál sería el caso de uso, y nuestro caso inicial de uso era puramente de content creators. Con la idea de un content creator quiere tener su contenido doblado a múltiples idiomas, ¿no? Pero para hacerlo hay que hacerles voces que sean muy naturales y que puedan hablar todos los idiomas que quieras, ¿no? Entonces empezamos a trabajar con ese concepto y entonces yo fui el primer inversor de ellos, yo entré a 5 millones de valorización y luego hemos empezado a escalar y ahora tenemos 3,3. ¿Cuánto invertiste? Yo entré en julio del 2022. O sea, casi después de empezar, ¿eh? Pero sí. No, mi pregunta era ¿cuánto invertiste? Cheque pequeño, $20,000 de dólares. $20,000 a 5 millones. Sí. Luego la compañía ha pasado, no sé, 100, 1 billón y 3,3 billion en la última ronda, Serie C, totalmente. En nada de tiempo. Sí, firmamos la primera ronda fue en julio del 2022. Todos los otros inversores entraron en 9 millones cuando yo entré a 5. En 9 meses habíamos firmado... Pero un momento, ¿por qué eso?
Bueno, porque Ese detalle. les estoy ayudando en todo el tema de go-to-market. Yo les hice todas las intros a los investors que luego entran en la ronda, etcétera. Y nada, pues hablamos para que yo entrara a una valorización más baja que todo el mundo. Y entonces yo entré antes que todo el mundo. Y entonces entré a 5 y todo el mundo entró a 9. Entonces, ¿Y tú aparte de eso tenías parte de tu retribución en equity? Yo no trabajaba para ellos, yo No. estaba totalmente fuera, yo siempre les ayudaba como investor, advisor sin ningún tipo de equity, porque no me ha interesado nunca tener equity como advisor. Simplemente yo les ayudaba en go-to-market. Y entonces a un punto determinado, Mati, uno de los fundadores, me dijo, ¿por qué no te vienes a montar todo el tema go-to-market para nosotros? Y entonces yo lo dejé todo y dije, me encanta, claro que sí, lo he hecho antes con tema de voces artificiales, con una empresa que vendimos a Spotify. Lo dejé todo, me fui a trabajar para ellos y les monté todo el tema de go-to-market. Y en 2 años y medio hemos crecido una burrada y les he montado toda la parte de Estados Unidos, Japón, Europa, Corea, India, Ahora iremos. etcétera. Déjame hacer doble clic en eso que has dicho, que tú no crees en que en Advisors for Equity. Sí. ¿Puedes elaborarlo un poco más? Es que tú tienes mucha experiencia en el mundo de las startups y creo que van a salir nuggets de este podcast que quiero aprovecharlos. Yo creo que al final es una decisión personal, ¿no? Pero yo creo que al final, cuando has conseguido que no te tenga que preocupar nada, lo que haces es, porque tengo la suerte de no tenerme que preocupar en ese sentido por ganar un dinero o lo que sea, Tú personalmente. personalmente te dedicas a construir el sector, ¿no? A construir la industria y el ecosistema. Entonces, yo no creo personalmente que tener un advisor que solo le estás incentivando con equity no aporta absolutamente nada. Yo personalmente no lo creo. Un buen advisor es el que te dará dinero y te dirá, yo quiero entrar en la empresa con mi propio dinero, ya sea con 1.000 euros o ya sea con 1 millón de euros o 10 millones de euros. Da igual. Esos son los mejores porque tienen su dinero puesto en la empresa y quieren el mejor para la empresa. Una persona que tú le das equity para que te ayude, porque te dé recomendaciones, esa persona nunca va a estar unida a la empresa sentimentalmente. Totalmente. Finalmente esa persona, si va bien, genial, y dirá, es que lo hemos hecho súper bien, yo sé contribuir y tal. Y si no va bien, le parecerá también igual, ¿no? Entonces, para mí eso es un error. Entonces, si solucionamos esos errores, ¿cómo los solucionamos? Bueno, pues eliminamos toda la parte de equity de los advisors, que no sirven absolutamente para nada, y si quieren entrar en la ronda, perfecto, entra en la ronda, negociemos que entres a lo mejor en un precio más bajo, lo que sea, y según el valor que aportes, pues una cosa u otra. Yo como lo he visto, y yo siempre lo he recomendado a todo el portfolio de companies que he invertido, y a todos mis amigos que son advisors y reciben equity y tal, yo siempre les critico porque no me gusta absolutamente para nada. Frase esta, if you want advice, ask for money. If you want money, ask for advice. Esto lo he escuchado, ¿no? Sin duda. No, es que yo creo que yo lo veo igual, ¿eh? Pero como hay mucho advisor por ahí suelto, digo, bueno. Que no sirve para nada. Lo que pasa es que el emprendedor cuando empieza es el primero que no le da valor a lo que tiene entre manos, no proyecta en los siguientes 10 años de su vida porque no lo ha hecho todavía, y entonces vas regalando el equity tú, a la gente que va pasando por la calle. Luego eso sí, te va a levantar una ronda y vale 10 millones, ¿sabes? Pero el día antes estaba tirando el equity por la calle. Esto pasa mucho, tío. Pasa muchísimo, pero porque claro, al final sí que es verdad que optimizas por lo que tienes de más, ¿no? Y en primer momento optimizas siempre con equity, pues porque es la parte más barata. Si luego la empresa va bien, pues evidentemente es la parte más cara que has dado, ¿no? Porque claro, si no tienes cash, ¿cómo optimizas? Pues con equity, ¿no? Que yo lo entiendo, pero al final yo creo que el pitch es más, invierte, aunque sea muy poco en la empresa, para que tengas un stake inmediatamente, porque es que si no, es que el advice que me vas a dar va a estar totalmente viciado por lo que tú piensas, que a lo mejor no es real, pero no estás pensando en el valor que puedes añadir a la empresa, ¿no? Entonces, la evolución, ¿eh? O sea, tú entras en esta primera ronda, vais abriendo países, en un momento dado te piden que entres a llevar el go-to-market, la empresa sigue creciendo. ¿Cómo evoluciona la RR en este periodo? Nosotros pasamos, yo entré y entonces lanzamos el producto. En un mes teníamos más de 1 millón de usuarios. En un mes de 1 millón de usuarios, sí. Cuando se lanza el producto. Esto es muy raro, ¿eh? Es muy raro, sí. Lanzamos el producto a finales de enero del 2023. En un mes teníamos más de 1 millón de usuarios. Habíamos firmado los primeros 2 enterprise customers y éramos 7 personas en la empresa. Entonces facturábamos millones. Profitable desde el primer día. Y entonces... ¿Por qué vais al juego del VC? Si sois profitable. Porque claro, el mercado, estamos en una guerra, ¿no? Y en esta guerra necesitas
tener munición, y el dinero es munición, ¿no? Entonces, claro, para nosotros en ese momento decíamos, bueno, si quisiéramos invertir muchísimo más y escalar muchísimo más rápido, queremos levantar algo de dinero, ¿no? Entonces se nos acercó A16Z, hablamos con todos los investors, pues se nos acercaron. Fue muy interesante porque en la pre-seed que hicimos en julio del 2022, nadie nos quería poner dinero porque todo el mundo nos decía, todos los VCs nos decían, esto no va a funcionar, el mercado muy pequeño, etcétera. Competiréis con Google, con Amazon, con otras startups que no funcionan y no hacen dinero. Y entonces, nada, 9 meses más tarde, después de lanzar, todos los VCs en Europa y Estados Unidos lanzando en term sheets, en plan, cógelo, ¿no? Entonces, A16Z se puso en contacto, nos gustó muchísimo la manera que tenían de operar y cómo funcionaban, y les aceptamos el term sheet. Y entonces ¿Qué concretamente, qué os gustó de A16? Nos gustó que tiene una parte muy interesante que es la parte de operating partners, ¿no? Y es gente que viene de la industria, que han sido operadores. Advisors. Total. Han sido operators toda su vida y han montado empresas o han trabajado para grandes corporaciones, ¿no? Y esta gente te ayuda a intros, te ayuda a performance marketing, te ayuda en lo que quieras, pero te ayudan, no en plan te doy advice, no. Tú dame el listado de empresas que tú quieres reunirte y yo te encuentro la manera de reunirte con ellos. Este podcast es posible gracias a nuestros amigos del Santander. Y es que si estás empezando un negocio, qué mejor que empezarlo con buen pie. Santander te ofrece una cuenta de negocios, un TPV y un servicio de gestoría con Legalitas a 0 euros los primeros 3 meses. Y esto aplica a los que están empezando, pero también a los que ya tienen empresa. Gracias, Santander, por hacer posible este podcast y por apoyar a tantos emprendedores como nosotros. Y si queréis saber más de su cuenta de negocios para emprendedores, clicad en el enlace de la descripción. ¿Realmente? 100%. ¿Realmente te ayudan? 100%. Yo estuve un año haciéndoles bromas, y aún se las hago, diciéndoles que tenían más gente trabajando para mí que yo en mi propio equipo. Porque literalmente yo cada trimestre les envío, y lo llevo haciendo desde que entraron en la ronda, en la Series A que hicimos, nos saltamos la seed y pasamos a Series A, desde que entraron, cada trimestre les envío un listado de empresas que me gustaría, que son mi prioridad para este Q. Y entonces ellos me dicen, mira, esta, perfecto, te hago la intro mañana mismo. Esta, no tengo ni idea, porque no los conozco. Pero si tú me das unos días, encuentro la manera de entrar. Porque para ellos les beneficia. Ellos dicen, si le interesa Eleven Labs, potencialmente, y cierras un contrato, me estás añadiendo más valor a mi equity. Entonces, me interesa. Pero es que más a más... Porque ellos tienen un stake, o sea, los operating, estas 200 personas que son ejecutivos de empresas grandes, ¿no? ¿Entiendo? Pero han dejado sus posiciones, trabajan solo para A16Z. Esto es raro, ¿eh? Es raro. Un super ejecutivo, ¿tú te lo imaginas dejar la posición? Sí. Es una jubilación. Bueno, es otra manera de hacerlo. Ellos lo que hacen es, piensan pues toda la parte de las relaciones que han construido durante todos estos años, es una manera pues de pasar a ayudar a un portfolio de startups. Ellos lo hacen porque... Y vivir mejor. Y vivir mejor, evidentemente, sin duda. No nos olvidemos. O sea, porque, no, claro. Porque, claro, la vida de un ejecutivo es estar ahí en el frente, ¿no? Sin duda. Es operar, ¿no? Sin duda. No es lo mismo hacer intros y aconsejar que estar operando. No es lo mismo, ¿no? Pero esta gente se les paga muy bien, ¿eh? Tienen sueldos muy buenos como si fueran ejecutivos igualmente. No están ganando... ¿Y tienen un stake, tienen un carry? Tienen un carry en el fondo y entonces su incentivo es, si el portfolio de las empresas funciona muy bien, su stake sube o su valor sube, ¿no? ¿Es la empresa donde se involucran? ¿Tiene un carry asociado a la empresa donde se involucran concretamente? No, es en el total del fondo. ¿O es el total? Sí, en el total del fondo. No es lo mismo, entonces. Pero bueno, al final, ellos, el incentivo es ese, ¿no? Y... Es un poco la tragedia de los comunes, ¿eh? O sea, todo el mundo piensa que el otro se lo va a currar más. También, sí, es verdad, claro. Pero bueno, vosotros os ha ayudado mucho. A nosotros nos ha ayudado un montón. Les hacemos repost de la cantidad de negocio que hemos cerrado gracias a ellos. Yo siempre... Sobre todo lo que os ha ayudado es contarle a la gente que ha entrado Andreessen Horowitz. No. ¿No? No. A ver, el mundo es un mundo de reputación. Pero es un mundo de VC, pero a efectos reales en el mundo corporate, la gente que te paga les da igual. No, la gente que te paga no. Pero de cara al fundraising sí. Pero es que como la atracción era buena, nosotros pasamos de 0 revenues a 100 millones en revenues, en ARR, en 17 meses. Yeah. Claro, al fondo no, es el crecimiento. Es como si me dices un cursor que ha pasado a 500 millones en año y medio, en 2 años, de 0 a 500 millones en 2 años... Es que da igual qué investors. ¿Qué investors tienen? Totalmente. Cero. Es que no importa a nadie. Puesto que da igual,
¿Los founders son europeos? Sí, Mati y Peter son polacos, los dos. Y Somos por- una empresa europea, ¿eh? Bueno, no lo sé. Sí. Hombre, habéis elegido a Andreessen Horowitz, que no es europeo. No, pero somos una empresa europea. HQ es Londres. Lo ha sido siempre. Lo que pasa es que tenemos la estructura con Delaware, porque si no es un drama. Firmar rondas es un drama. Estructura con Delaware, accionistas americanos. Pero Y una europeos. empresa europea, ¿eh? Primeros investors fueron europeos. Crido, basado en República Checa, y Concept, basado en UK. Andreessen Horowitz tiene un fondo que se llama American Dynamism, Sí. que una de las cosas que hacen es llamar a los founders y decirles, oye, venidos a Estados Unidos. Aunque luego no los van a dejar, porque en la entrada está Trump diciendo, no vengáis. Pero bueno, lo intentan, ¿no? Claro, como puestos a elegir fondos, ¿no sería mejor pensar en Europa? ¿En el proyecto común europeo? ¿O Sí, sí, no digo que no. Yo creo que al final depende del momento y depende del objetivo que tengas, ¿vale? Yo creo que al final, y esto es una cosa que nos sienta muy bien en el ecosistema, y yo lo digo igual porque soy un outsider y da igual, pero yo creo que en Europa somos menos sofisticados en estas cosas, ¿no? Y entonces, en España, por ejemplo, yo creo que es evidente, sin duda, ¿no? Al final, y lo veo continuamente en España, que es una cosa que he odiado muchísimo, que es los fondos contra menos dinero te puedan poner a valorizaciones más bajas para tener un stake gigante, mejor para ellos. Y para mí es un error gigante, ¿no? Porque Ya. al final lo que acaba pasando es que llegas a una serie A y he visto un montón de founders que han perdido el control totalmente de la empresa. Y yo ya no entro. No me interesa para nada porque ellos ya no tienen un incentivo para montar un unicorn, para hacer una cosa global, ¿no? Ya llegues o no llegue un unicorn, montar una empresa global, ¿no? Y para mí ese es el Cortoplacismo. problema. También es verdad que si hay una tendencia de las empresas españolas de vender por menos de 100 millones o 200 millones de euros, claro, normal que el VC dentro de este ecosistema esté pensando en este exit, ¿no? Y en el shareholding que tiene para este exit. Entonces, eso es una rueda Sin que es duda. difícil salir de ella. Sin duda, pero yo creo que hay dos factores y que tenemos que montar por los dos. Una es cambiar la mentalidad que está empezando a cambiar en Europa, de valorizaciones un pelín más altas, de ayudar a los founders a realmente a ejecutar de una manera activa, porque la mayoría de VCs vienen desde un punto de vista finanzas, consulting, sin tener ni idea de lo que es el mundo real de montar una empresa. Es una parte. Y la otra, hay una parte interesante que tendríamos que ayudar, que es cómo hacemos para que el ecosistema de enterprise tenga, o grandes corporaciones estén incentivadas para comprar startups. Porque en También. Estados Unidos los compran y si tú quieres vender tu startup, normalmente intentas venderla en Estados Unidos, ¿no? Entonces, a lo mejor hay un incentivo que nos falta aquí, de decir, bueno, pues si tú como empresa compras una startup o tal, pues te puedes descontar determinados dineros, lo que has pagado en impuestos, lo que sea, ¿no? Porque al final es que incentiva el ecosistema. Ujú. Es un incentivo. Esa gente que acaba de vender la empresa, por mucho poco dinero que hayan hecho, seguramente se irán y montarán otra empresa dentro de unos meses. Entonces, y sus empleados a lo mejor montarán otra empresa. Entonces, incentivas el ecosistema de una manera muy bestia, ¿no? Totalmente. ¿No encontrasteis ningún term sheet de un fondo europeo equivalente a Andreessen Horowitz? Sí, no, los teníamos, sí. Pero Pero ¿os gustó más la propuesta de Andreessen Horowitz? nos interesó muchísimo más la propuesta de ellos que tenían, tanto a nivel económico como a nivel de operating partners que nos ayudaban. Entonces, eso no lo vimos con ningún otro fondo, ni europeo ni no europeo. Sí, sí. Vale. Entonces, ¿cómo sigue la evolución de crecimiento? Porque claro, en 17 meses has dicho de 0 a 100 millones. Y la última ronda fue la serie C, ¿cuándo? Oficialmente la firmamos en noviembre, diciembre, pero la anunciamos en enero. Y nada, se nos han disparado las ¿Y estabais redes. en 94 millones de RR o 90 y pico? He visto. O 100. 100. No hablamos públicamente de eso, pero sí, llegamos a Mi al menos, advisor, al que menos es 100. Al Deep menos 100. Research de- Llegamos a 100 en 17 meses, pues hacemos por ahí va, ¿no? Por ahí va. Más alto de eso. Múltiplo 3,33. 35, Por ahí 33. va, más o menos. Sí. Siempre hemos levantado múltiplos bastante suaves. Nunca nos ha interesado la idea de levantar a un múltiplo que levantas a un 70 o un 80x. ¿Por qué? Porque al final, Con vuestro crecimiento. Si alguien tiene sentido, sois vosotros, ¿no? sí, pero al final siempre hemos preferido ser más conservadores para no tener que trabajar muchísimo más para conseguir ese múltiplo, ¿no? Es decir, si nosotros a día de hoy levantamos es porque hemos llegado a una revenue
que nos justifica esa valorización. Lo que no queremos hacer es pasarnos 12 meses con la angustia de a ver qué va a pasar, a ver si vamos a llegar o si no vamos a llegar, ¿no? Si el mercado se cae mañana, yo no me tengo que preocupar por valorizaciones, down rounds o lo que sea. Bueno, y el problema... se cae el mercado. Bueno, pero como Si yo tengo... mañana la AI pasa de moda, que no va a pasar. No, pero como nosotros tenemos Enterprise Contracts, que es la parte que Ya. más crece, que se caiga el mercado me da igual. Porque yo no me tengo que preocupar por una down round. Pero esto de efectos prácticos significa que habéis ido a lo inverso y le habéis dicho, no me pagues tanto. Sí, hubo un inversor muy conocido que nos hizo un term sheet en la anterior ronda para la Series C round a una valorización muchísimo más alta y le dijimos que no nos interesaba. Totalmente. Mucho más alta de 3,3 billion. Sí. Y le dijimos que no Tipo nos 5 billion. Sí, por ahí va. Y no nos Y interesó para dijisteis, nada. no, preferimos Dijimos, 3,3. no. Aceptaremos otra propuesta, ya la habíamos aceptado, que era Si menos. la habéis aceptado. No, pero siempre se puede cambiar, siempre puedes Vale, vale, negociar, vale, ¿no? vale. Pero no nos interesaba para nada porque era una valorización que no entraba dentro de nuestro Evidentemente hay objetivo. otras componentes como las cláusulas de governance, ¿no? Y ¿no? Los contratos. Pero Sí. no era una variable en este caso. No. Simplemente por la valoración era demasiado alta. Era demasiado alta para lo que nos sentíamos cómodos en ese Y momento. el cash-in era parecido. El cash-in era exactamente lo mismo. O sea, básicamente eran los dos deals, pero con uno te diluyes menos, Muchísimo la menos. mitad, y tú dices, no, me quiero diluir más. Sí. Hostia, esto Porque es al final- interesante, ¿eh? Pero y lo hablábamos antes, ¿no? Al final, escoges unos partners. Si tienes unos buenos partners para el viaje, No, bueno, claro, a ver, Es también está ideal, el ¿no? componente de elegir el partner, claro. es ideal. Y entonces, ¿qué optimizas? ¿Optimizas por los partners que realmente te molan y por los que te vas a tirar 10 años con ellos, al menos? ¿O optimizas por un partner que te acaba de hinchar la valorización y que, bueno, te gustarán? Sí. Pero quizás no es lo que tendrías que hacer, ¿no? Entonces, para mí es optimiza por los partners que son el momento correcto para tu situación en ese momento actual, Vale. ¿no? Entonces, Entendido. sacrifica Dilution. Dilution, sí, al final no te... Será muy malo este partner de 5. Bueno, no vamos a decir. No, por eso. no, pero yo creo que es un conjunto, ¿no? Vale. Si tienes un partner que te funciona muy bien y que estás convencido y es una valorización menos de lo que de la otra Vale. y no te importa tanto diluirte porque al final, pues, oye, levantamos 200 y pico millones en esa ronda, 180 millones en esa ronda y no nos importaba tanto diluirnos, pues está bien. En total habéis levantado 280. Sí. ¿Y cuántos sois hoy en el equipo? Justamente el lunes llegaron 20 más y somos unos 209, 210. Poco. Poquito. Poco por la facturación, por la valoración, por todas las métricas posibles, poco. Sí. O sea, muy bien. Hablemos Entonces, de... lo que hemos hecho es un tercio de la empresa es go-to-market, otro tercio es research and engineering y el tercer tercio es puramente operations, finance y tal. Una cosa muy interesante que nosotros tenemos es que en el equipo de finance son como 7 personas. Porque nosotros lo hicimos desde el primer momento, queríamos montar algo súper escalable y decidimos que nadie tendría que hacer invoicing manual. Entonces, por mucho que tú me pagues 1 millón al mes o me pagues $2 al mes, todo es automatizado. Utilizamos Stripe para automatizarlo absolutamente todo, pero es que el reconciliation de todo esto en el sistema de accounting es totalmente automatizado. De modo que no hay nadie que toque absolutamente para nada todo lo que es accounting. Bueno, hay la parte que hacemos los reports y tal, tenemos una persona que se encarga de eso, pero toda la parte de tocar el dinero y ver exactamente dónde encaja y tal y macharlo con las cuentas. Me encantaría hacer un doble clic aquí, pero me metería un rabbit hole que no me quiero meter. Hablemos de producto, que me interesa mucho. O sea, ¿qué es Eleven Labs desde un punto de vista de producto? Al final, nosotros que somos, pues somos una plataforma para generar contenido de voz o audio. Pero ¿es un modelo fundacional? Sí, nosotros montamos el primer modelo foundational model que le llamamos text to speech, es decir, tú añades texto y seleccionas una voz o clonas una voz y automáticamente te genera audio basado en el texto. O sea, que esto te has dado. compite con el Whisper de OpenAI, por ejemplo. Whisper sería más transcripción. Y nosotros tenemos un modelo de transcripción también. Tenemos la parte de text to speech, es decir, añade texto y convierte en audio o en voz. Tenemos la parte de speech to text, coge audio y lo transcribes. Y tenemos la parte que le llamamos speech to speech, es decir, yo hablo y puedo seleccionar otra voz con la cual salga el final. Y entonces yo puedo hablar y decir, oh, ¿qué tal estás hoy? Y entonces con esa entonación en la que yo quiera y la voz que yo escoja es la que genera ese audio que yo acabo de decir con esa entonación mía. Son los 3 Foundation Models que empezamos y luego a partir de ello hemos añadido pues, todo el tema del doblaje, Foundation Model para doblaje. Hemos añadido sonidos,
Entonces, Que esto es verticalización, ¿no? O sea, creáis una tecnología horizontal, que es el audio propiamente, speech to text, text to speech, y luego lo verticalizáis en casos de uso concreto. Sí, exacto. Porque nos dimos cuenta que al final era muy interesante y nosotros le damos la tecnología absolutamente a todo el mundo. Tenemos incluso nuestros propios competidores utilizan nuestra tecnología y se la vendemos, pues yo que sé, a un HubSpot, utiliza nuestra tecnología, a un Twilio. ¿Para qué? ¿Para qué? HubSpot lo utiliza para todo el tema de contenido, Content Hub, hay nuevos productos que van a lanzar dentro de poco, etcétera, ¿no? Utilizan Eleven Labs. Un Twilio, toda la gente de Twilio, si tú utilizas Twilio para todo el tema de las llamadas, Twilio ha lanzado su AI Agent y ese AI Agent está powered by Eleven Labs. Tú tienes yo qué sé, desde un Cognigy a un Retail, a un Bapi, a un Parloa, toda esta gente utiliza Eleven Labs. ¿Dónde paráis la verticalización? Porque claro, ¿por qué no lanzáis vosotros vuestro AI Agent? Claro, entonces nosotros lo que hicimos es montamos todos los foundational models que dan soporte a más del 75%, que son utilizadas por más del 75% de las Fortune 500, y nos dimos cuenta que queríamos abarcar muchísimo más. Y entonces dijimos, vale, pues ahora vamos a montar productos end-to-end, workflows, con nuestros foundational models. Y tenemos un producto que es Conversation AI. Es decir, tú puedes lanzar un agente que interactúe con tus clientes o con tus usuarios o con quien quieras, con tu propia voz, en cuestión de minutos. Y tú puedes automatizar tu call center en minutos, literalmente. Y utilizar nuestros foundation models. Competís con todos los otros que os compraban unas API calls. Exacto. Y es una situación de frenemies, si quieres, ¿no? En la cual ellos nos pagan para foundational models y nosotros vendemos y competimos con los mismos clientes. Ellos te entrenan a ti con sus datos. Y luego un día sacas... Esto, bueno, Apple sabe mucho de eso, por ejemplo. No utilizamos sus datos. En los contratos Enterprise, toda la data es privada, entonces no tenemos acceso a esa data. Y la gente puede hacer el opt-out también en planes individuales también para no entrenar con su data, ¿no? Pero sí, es una situación muy interesante porque es la misma que tiene NVIDIA. NVIDIA ellos venden GPUs directamente a pues un Google o un GCP, una AWS, una Azure, ellos están más arriba en la cadena. O sea, tú le estás entrenando para ellos, claro, luego algún día hacerte la competencia. Totalmente. Aquí o haces hierro o, ahí está. O te van a copiar. Ahí está. Pero nos ha ido muy bien porque toda la parte de orquestación, productos end-to-end, lo que hacemos es tenemos features del producto que están como escondidas y que nosotros solo lo sabemos y entonces están orientadas a nuestros productos. Entonces nuestros productos utilizan estos hidden features que nadie conoce para tener una experiencia totalmente diferente. ¿Y no os sale cuenta de estas hidden features monetizarlas, abrirlas en la API? No. Es factor especial. Si tú vienes con Eleven Labs, que somos tu SOP processor al final, tú tienes unas capacidades directamente con el producto que no tienes con ninguna otra empresa. El año pasado estabais en 100 millones de euros. Eso, entiendo que este año acabaréis en 3 veces esto. 2 veces. Veremos. No sé. Si fuera 2 veces, acabaréis en 200. Para mí siempre es poco. Y al final el equipo siempre le aprieto más para ir más rápido. Yo siempre he pensado que uno tiene que ponerse objetivos ambiciosos porque si no te quedas muy corto, ¿no? Y entonces, una idea que yo siempre utilizo cuando mi mujer y yo nos vamos de vacaciones cada año y nos cogemos una semana en verano, yo siempre lo dejo todo y me voy con la idea de pensar, how do I kill competition, ¿no? ¿Cómo mato a mi competición, a mis competidores, ¿no? Y es la única pregunta que tengo que contestar durante esa semana que estoy de vacaciones, donde sea. Tengo que contestar esa pregunta, ¿no? Y cada año, encantada. Ella encantadísima, porque ella también está en el mundo de startups y entonces ella también piensa de la misma manera, ¿no? O sea, estáis ahí los dos, cada uno pensando en su rollo. Total. No, y entonces yo le digo cosas, le digo, ostras, ¿qué piensas de esto tal? Y entonces como hacemos iteraciones y tal, ¿no? Y entonces cada año tiene que haber una versión nueva de cómo mato a los competidores, ¿no? Entonces nos montamos lo que era el primer año, en 2023 montamos lo que era Eleven Labs Grants, ¿no? Y era pues en plan, damos acceso a las empresas, a las startups, para que utilicen Eleven Labs de una manera totalmente gratis durante 3 meses. Y lo que vimos es que la gente dejaba de utilizar nuestros competidores y se pasaba totalmente a Eleven Labs. Y los pequeños desaparecieron totalmente. Porque claro, si lo tienes totalmente gratis, ¿para qué te vas a ir con uno pagando? ¿No? Entonces,
Luego hemos montado otros planes y tal, otros programas, pero sí, nos ha ido muy bien. Y para mí, yo siempre, a todo mi portfolio... Matar siempre, startups, tú. a matar competidores, ¿no? Pero yo siempre le digo a mis portfolio companies cuando les invierto, yo siempre les recomiendo, tenemos que tener un plan para cómo matamos la competición, ¿no? Que evidentemente pues podríamos entrar en antimonopolio y mil cosillas de estas, ¿no? Pero al final no somos un Google, no estamos en ese nivel. Pero yo creo que es más una cosa de mentalidad, ¿no? Al final, si tú compites con un Google, compites con un Amazon, tú compites con Microsoft, esta gente no se lo piensa dos veces. Y si tienen que reducir los precios a cero para matar a todos los competidores, lo hacen sin pensárselo, ¿no? Y entonces, si tú quieres aspirar a montar una gran empresa o montar algo relevante, tu mentalidad tiene que ser totalmente de tiburón. Lo mismo que ellos piensan, lo tienes que hacer tú. Carlas, ¿qué respuesta más larga para no decirme cuánto vais a facturar? Era mi pregunta. Pero bueno, vamos a imaginar 3X, ¿no? 300 millones. ¿Cómo se divide el split? ¿Qué parte es la parte de APIs y qué parte es la verticalización de vuestros propios productos? Más o menos. Estos ahí me has matado, ¿eh? No me acuerdo de las métricas. Más o menos. Yo lo que sí te puedo decir es el split, por ejemplo, entre B2B y B2C. Vale. El B2B y B2B es la parte que más crece para nosotros, por una borrada, pero estamos en un pelín más de un tercio es B2B y 2/3 es B2C, un pelín menos de 2/3 es B2C, ¿no? Entonces, B2C utiliza puramente la app. Pero sigue siendo muy relevante el B2C. O sea, el B2C es muy relevante. Sí. Porque OpenAI, que ha publicado hace poco que están en 10 billion de ARR, que es una burrada. Es una burrada. Un crecimiento brutal. Sí, sí. ¿Tú sabes qué parte es B2B y qué parte es B2C? La mayoría es B2C. B2C. Claro, había un factor muy interesante, justamente lo hablaba esta mañana con un VC, había un factor muy interesante y es que originalmente las startups o todo lo que es APIs, todo lo que es like B2B, original de ellos empezó a montar con OpenAI y a medida que han ido pasando los meses se han transferido la mayoría a Anthropic, ¿no? O han pasado, algunos incluso han montado sus propios open source models, utilizando Llama o Mistral o tal, ¿no? Y ha habido esta gran migración. OpenAI, el gran volumen, no deja de ser B2C, desde un volumen de revenues. Ahora, no obstante, tú le preguntas a la mayoría de corporaciones en Europa o en el mundo a quién utilizan, si utilizan a OpenAI o utilizan a Anthropic, y la mayoría te van a decir OpenAI. ¿Pero qué pagan? Pagan seats. Entonces tú pagas un seat para ChatGPT, que le das acceso a, yo que sé, a 1000 empleados dentro de la empresa o a 200 empleados. Pues claro, es una parte importante porque tienen un porcentaje muy grande de las enterprises que los utilizan para como assistant, ¿no? Pero cuanto a API, no te vas a un OpenAI, te vas a un Anthropic o te vas a un open source model. Bueno, depende. Van cambiando los precios de los modelos y imagino que irán cambiando. Entonces, ¿vosotros creáis un modelo propio? O sea, ¿vosotros tenéis data centers? Utilizamos GCP, Google Cloud. ¿Vale? Sí. Y ahí estáis entrenando modelos. Sí. ¿Y no utilizáis modelos fundacionales de otros? No. No. No, porque nosotros el problema que teníamos era que decíamos que nuestra visión era que los modelos fundacionales de otros, y hay un Amazon Poly, por ejemplo, o un Google Text-to-Speech, han existido desde hace un montón de tiempo. Estos modelos no sonaban bien. Sonaban robóticos. Entonces, para nosotros era una infraestructura obsoleta con una arquitectura y un algoritmo totalmente obsoleto basado en vocoder y generator, que eran dos componentes. Entonces nos inventamos el concepto de no puede ser. Tú tienes que cambiar el sistema para que vamos a utilizar el de otros. Tenemos que montarlo desde cero. Y entonces Peter, uno de los fundadores, se inventó un nuevo modelo totalmente diferente con unas estructuras y una arquitectura totalmente diferente. Entonces, hemos ido ¿Hay alguna eso. explicación para todo el mundo, para todo tipo de audiencia, de cuál es el breakthrough tecnológico? Bueno, al final la gran diferencia, y sin entrar en mucho detalle, pero la gran diferencia es, tú imagínate una empresa como Toyota, ¿no? Que se inventa el sistema de construir coches o de fabricar coches por momentos, ¿no? Pues en una estación haces, yo qué sé, en la parte de fuera, en otra haces las puertas, en otra no sé cuántas, ¿no? Eso es muchísimo más eficiente montar partes y optimizar en cada una de esas partes para hacer una cosa y hacerla muy bien, que no que una única parte de un coche se ha montado totalmente desde cero en una única parte, ¿no? Yeah. Entonces, es la manera que teníamos nosotros y que envisionamos, ¿no? En ese momento decíamos, como haces text-to-speech es con un vocoder, un generator, y en el fondo le estás pidiendo
a un modelo o un foundational model que te lo genere todo y sea óptimo para absolutamente todo. Ya, pero claro, estoy no es seguro eficiente. Estoy Entonces, seguro que en Google hay más gente pensando solo en el text-to-speech sí, que todo claro, no, Eleven totalmente. Labs, ¿no? Sí, sin Y duda. seguramente tienen un modelo por ahí, pero Sí, no lo han sin duda. conseguido. No lo consiguieron en ese momento, entonces nosotros nos Igual inventamos ahora la idea. sí o no, ahora sí. Sí, está mejorando muchísimo, ¿eh? Lo que pasa es que ellos han optimizado para todo el tema de lo que es generación de contenido, content creators para YouTube y tal, ¿no? Mira, veo 3, que es espectacular, ¿no? Generación de vídeo y audio. ¿Vídeo no hacéis vosotros? Nosotros no hacemos vídeo, nosotros No queréis hacemos hacer audio. vídeo. No nos interesa para nada. ¿No? No, eso es otra manera de hacer modelos diferentes, es otro concepto totalmente diferente. Entonces nosotros dijimos, en lugar de que un modelo te lo haga absolutamente todo, optimiza y crea diferentes submodelos dentro y que cada uno haga una cosa muy bien, ¿no? Y entonces están todos relacionados con ellos y el output de todo esto es de una calidad muchísimo más alta y es lo que nos inventamos. Pero es que me parece, para mí es muy interesante porque la relación con DeepSeek, ¿no? Que salió a principios de este año y tal y chocó a todo el mundo porque ellos entrenaron un modelo que funciona muy bien a una cantidad ínfima comparado a lo que se gasta OpenAI, ¿no? Pero esa es la gran diferencia, es una startup que no tiene recursos ilimitados y que se tiene que inventar una manera de hacer lo suyo. Y es la gran diferencia entre un OpenAI que tiene recursos ilimitados y puede gastarse 10 billion training un modelo nuevo o un DeepSeek que no tiene 10 billion y que ¿qué hace? Pues lo entrena con 10, 20 kilos. Nosotros hicimos lo mismo. Te inventas una arquitectura totalmente diferente. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuánto Calidad más gastáis? alta. ¿Cuánto gastáis en entrenar modelos? Gastamos muchísimo dinero. No, bueno, muchísimo tampoco. Sí. Menos de 180 millones. No, claro, evidentemente, pero porque somos muy eficientes entrenando modelos, claro. Y además sois profitable. Desde Sí. casi siempre. De toda la vida, desde que lanzamos el primer producto. Toda la larga vida de... La larga vida. Que bueno, nosotros, claro, nos estamos quedando todos calvos y con pelos blancos, ¿no? Porque claro, al final trabajas un montón. Vale. ¿Y esto funciona? O sea, yo ahora puedo coger este podcast y traducirlo en todas las lenguas. Sí. Con Eleven Labs. 29 idiomas. O tú puedes coger y meterle un texto. Con mi voz. Con tu propia voz, claro. Y con la mía, si quieres. ¿Y esto va a funcionar bien? ¿Lo podemos probar? Claro. O sea, no ahora, pero luego. Claro. ¿Sí? Envíamelo y lo traducimos, si quieres. Y es perfecto. Funciona muy bien. Funciona muy bien. La gente no nota la diferencia. Va a pensar que soy yo hablando inglés. Mantendrá tu acento. Te hará un acento español hablando inglés, claro. Pero ¿se dará cuenta la gente que es un robot? Depende. Yo creo que en algunas Yo la cosillas... primera vez que lo probé hace ya un tiempo, se notaba. Sí, Era un poco raro. en algunas frases sí que se nota, porque al final no acaba de ser totalmente 100%, ¿no? Pero, por ejemplo, te puedo poner ejemplo, una película de Sylvester Stallone que salió a principios de este año en Francia y está doblada por Eleven Labs. Y salió totalmente en cines, ¿no? Trabajamos con todos los grandes del entretenimiento, de los top 5 en Estados Unidos. Tenemos contratos con 4 de los top 5. En Europa, con la mayoría de los grandes. En India, Star India, por ejemplo, que es uno de los más grandes. Sony, por ejemplo. En Japón, pues yo qué sé, con TBS, Tokio. ¿Y ellos lo hacen con el Apicol y ya está? ¿O lo curan, lo trabajan, Para doblaje... ¿Os involucráis vosotros? ¿Lo hacen solo ellos? Depende del cliente, ¿no? Tenemos la parte de que les podemos dar acceso, les damos acceso a la plataforma y lo hacen ellos, hacen ellos el quality check de todo esto, o hay casos en que nos dicen, mira, nosotros no tenemos capacidad para chequear la calidad de todo esto, hacednoslo vosotros. Y entonces nosotros vamos y hacemos el quality check. Lo pasamos por el modelo, por el producto, el end-to-end producto que tenemos, y luego al final hay un equipo o una persona... Humanos. Sí, una persona que es nativa de ese idioma que estás haciendo la traducción o el doblaje. O sea, tenéis humanos en todos los idiomas, de todos los idiomas del mundo, en plantilla, Correcto. haciendo quality checks. Exacto. Total. ¿Cuánta gente tenéis así? Tenemos, bueno, no están en plantilla, los tenemos como una especie de marketplace, entonces es on demand, Vale. pero hay, no te sabría decir, más de 50 seguro. Yo creo que nos acercamos más a los 100 que a los 50. Pero sí, es porque la demanda es muy grande. ¿Y eso escala? El parte de quality checks, sí, bueno, escala menos que tener un puramente SaaS, ¿no? Un software. La gran diferencia es que a medida que generas más contenido, el modelo aprende y se genera. Si a día de hoy, pues me lo invento, si el modelo tiene el 90% de calidad
o el 85% de calidad, una vez lo pasas por el modelo de doblaje, pues en la siguiente versión, a lo mejor dentro de un mes, ha subido a 88, 89. 2 meses más tarde ha subido. Entonces, el efecto que tiene es que esos humanos que están haciendo el quality check, la cantidad de chequeos que hacen se van reduciendo por el puramente de que el modelo mejora, ¿no? Funciona bastante bien. Tenemos Lex Friedman, que monta sus podcasts y tal. Nosotros le hacemos el doblaje. Totalmente. Sí, lo he visto. A ver, bien. Está bien. Evidentemente hay cosillas que se notan cosillas aún. todavía. Pues porque la tecnología Pero esto va evoluciona. mejorando. ¿Tú ves Sí, cómo va mejorando cada 6 meses? incluso antes, cada mes mejora una borrada. Entonces lanzamos productos semanalmente. El mundo del doblaje, ¿no? Todo el mundo que se dedica profesionalmente a esto, son vuestros mejores amigos, ¿no? Bueno, al final es que yo creo que está cambiando el mercado, ¿no? A mí, yo, a nivel personal, yo odio cuando voy a ver una película y está doblada. Lo odio. Así, hostia. Porque tengo un amigo, concretamente Masumi, que es socio de ITNIC, que me ha mandado una serie de preguntas que te estará amando ahora mismo. Pero tú odias el doblaje. Yo lo odio porque llevo muchos años fuera y llevo 16 años fuera de España. Y entonces, claro, yo cuando voy a una película, ¿qué pasa? Que optimizas. Yo al principio, con el mundo que aprendo un idioma nuevo, optimiza mirando a los labios de la gente. Porque claro, nos ayuda a entender lo que nos están diciendo el primer momento. Entonces, después de tantos Si años... hablan una lengua que entiendes, Carla, sí, pero si hablan en ruso... No, claro, que igual hablas ruso. pero si estás aprendiendo ruso, tú mirarás los labios. Y si no estás aprendiendo ruso... No, pero se me queda como tic. A mí se me quedó como un tic. Entonces, en chino, si quieres, no sé, cualquier lengua. yo me voy a Japón y le miro a la gente los labios puramente porque estoy intentando entender lo que me están diciendo. Es un tic, no es nada más, es una tontería. Entonces, claro, ¿qué hace? Que cuando voy a ver una película que está hecha en inglés, por ejemplo, y la estoy oyendo en español, como que mi cerebro tiene un cortocircuito, que es que no lo acabo de entender, ¿no? Hay algo que no me encaja. Entonces, yo lo odio totalmente. Prefiero una película que no esté doblada y que me ponga subtítulos que una película doblada. ¿Tú no ves películas dobladas? No. En general. No. Ni con Eleven Labs. Ni con Eleven Labs. Yo odio los doblajes. ¿Sí? Sí. Vale, y pensando en la propiedad intelectual de las voces, ¿no? En la gente que dice, oye, yo no quiero que utilicen mi voz, yo me dedico profesionalmente a eso. ¿Cómo lo protegéis esto? O cómo, porque vosotros entrenáis vuestros modelos con todas las voces, ¿no? Del mundo y creáis voces sintéticas que son variaciones de voces que algún día han existido. Entonces, ¿cómo? Entiendo que habéis recibido, no sé si demandas o tal, pero seguro que críticas de gente que se dedica profesionalmente a eso. ¿Cómo respondéis a eso? La gran diferencia es que una LLM, LLM de Eleven Labs y una LLM de un OpenAI son muy diferentes, ¿no? Un OpenAI lo que te hace es lo entrenas con todo el contenido del mundo que puedes y te genera contenido nuevo. Y el problema que tiene es que ese contenido nuevo que te genera muchas veces está parafraseando, ¿no? La gran diferencia de Eleven Labs es que el contenido que tú añades es el contenido que sale de esto. Y esta es la cosa buena, ¿no? Y entonces, si tú puedes haber entrenado el Foundational Model con voces, y nosotros hemos licenciado un montón de contenido para entrenar nuestros Foundational Models, pero tú nunca vas a reproducir una de las voces que aparece en ese Foundational Model. Para poder reproducirla, tú tienes que entrenar luego una voz que sea esa específica. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es que hemos montado un marketplace de voices y gente voluntariamente pone su propia voz allí. Tenemos más de 5.000 personas que voluntariamente... Pero yo ¿cómo sé que ahora no hay alguien haciendo un anuncio en Nueva Zelanda con mi voz? Claro. Que seguro que hay peleas por mi voz. Sí, pero... total. Pero, ¿sabes cuánta gente tiene la misma voz en el mundo? ¿O cuántas voces únicas hay en el mundo? Claro, todos nos pensamos que nuestra voz es única. A ver, nuestra voz es única. No. ¿No? No. Nosotros hemos calculado que no hay más de 500.000 de voces en el mundo, diferentes. Hay gente que tiene voces repetidas. No tienes 500.000 de amigos, pero si tuvieras 500.000 de amigos, verías que todos empiezas a tener la misma voz. Yo tengo un hermano gemelo. La misma voz. ¿No? Sin duda. ¿Tú tienes un hermano gemelo? Tengo un hermano gemelo y tenemos la misma voz. No, hombre, no, será la misma. Exactamente la misma. Exactamente la misma. Lo que pasa que es eso, que si tuviéramos 500.000 de amigos, nos daríamos cuenta que empezamos a tener voces que suenan exactamente iguales que la nuestra.
parecidas, pero no exactamente iguales, porque también hay un tema de entrenamiento en la voz, ¿no? Bueno, al final tú tienes una cantidad de cuerdas vocales muy limitada. El impacto que tienes es la edad y en qué sitio has crecido. Pero si tú coges la voz, fundamentalmente, no hay más que eso. ¿Eso es lo que le decís a cuando recibís una demanda de un doblador? No. Nosotros al final lo que hacemos es, tenemos un sistema por detrás que le llamamos un fingerprinting y entonces pues siempre podemos saber si algo ha sido creado por nosotros o no. Y lo podemos rastrear a quién ha sido la persona o el usuario que ha creado ese contenido, siempre. O sea, si alguien utiliza Eleven Labs con mi voz, vosotros lo podéis ver. Nosotros podemos ver quién ha creado ese contenido. ¿Y yo lo no puedo sabemos ver? Que tú podrías subir un contenido, tú puedes coger un audio y lo subes públicamente a nuestra web y la web te va a decir si ha sido creado o no por Eleven Labs. Y entonces, sí, 100%. Y lo tenemos públicamente, lo llevamos haciendo desde el primer día que lanzamos la empresa. Y lo que no sabemos es si es tu voz o es otra voz. Entonces, lo que hemos hecho para las voces más populares, celebrities, políticos, etcétera, a nivel global, hemos creado un pool que le llamamos de una cantidad de voces que es un no-go voices. Es decir, si tú intentas clonar la voz de Donald Trump, te aparece un cartelito que te dice no tienes acceso a esta voz. ¿Ah, sí? Si tú tienes que clonar la voz de Taylor Swift, te aparece ¿Qué hay que hacer para ser una no-go voice? ¿Se puede pagar o algo? No. Simplemente hay gente que se pone en contacto con nosotros y nos pide ponerla. Entonces, nosotros la condición es que sea una persona pues con carácter público, porque es que son al final... Una línea delgada, pero bueno. Sí, pero claro, tú imagínate que yo digo, no quiero que utilices mi voz, nadie utilice mi voz y ponla en ese pool, ¿no? Claro, viene mi hermano y quiere poner su voz en la plataforma para monetizarla porque nosotros compartimos... ¿Crees que lo detectaría? 100% no podría. No. 100% no podría. ¿Lo habéis probado? No hemos probado, pero Probarlo. Ha habido la casa rara y es que yo fui a Dubái hace unos años y bueno, pues pasas por el control, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tienen las puertas que tú puedes... Si ya has pasado una vez, tú no hace falta que vuelvas a pasar por la persona humana, porque ya está todo registrado, ¿no? Mi hermano fue con su mujer al cabo de un año o una cosa así y le dijo, hola, Carlas. ¿Ah, sí? Claro. Pero esta era la cara. La cara, y somos bastante diferentes. Voz sería exactamente igual. El modelo le va a decir que tiene la voz que no es permitida. Entonces, claro, ¿hasta qué punto el hecho de que cualquier persona bloquee su propia voz, estás bloqueando a muchísimas otras personas que podrían estar monetizando sus voces, ¿no? ¿Hasta qué punto es justo? Vale. Es difícil, es muy complicado, ¿eh? No tengo una buena es complicado, respuesta. desde luego, ¿eh? Es complicado. Y una cosa aún más complicada. Si alguien está escuchando mi voz ahora y entrena y va a Eleven Labs y utiliza mi voz para llamar a mi padre y pedirle una transferencia, ¿qué pasa? Claro, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un sistema de monitorización del contenido para intentar atrapar todas estas cosas, ¿no? Sí que es verdad que... Es difícil, ¿eh? Es muy complicado. Gastamos millones anualmente solo en lo que le llamamos safety. En el fondo es fraude para nosotros. ¿Tú sabes que mi socio Romero, un deepfake suyo, llamó a nuestro director financiero por Zoom, por videollamada, desde su casa, pidiéndole una transferencia? Ya. O sea, ya no era solo la voz, era la voz, el vídeo, en su casa. Ya. Y al final algo le pareció raro y no la hizo por casualidad. Ya. Lo he visto varias veces. Es complicado porque la diferencia es que tienes modelos open source que te pueden hacer exactamente lo mismo. Y mientras nosotros registramos absolutamente todo, y si hay alguna cosa, ayudamos a la persona o ayudamos a las autoridades correspondientes para solucionar y les damos información de el IP y tal, etcétera. Si hay una demanda o si alguien va a la policía y me han hecho esto y tal, y la policía se pone en contacto con nosotros cumplimos y pasamos la información, etcétera, ¿no? ¿Esto pasa? Esto ha pasado. Pero no cada día. No, en contadas ocasiones, pero ha pasado. Dentro de nada pasará cada día. Pero claro, el problema no es ese, el problema es que tú tienes sistemas open source que no tienen trazabilidad. Ya. Entonces, si la policía viene a Eleven Labs y nos dice, ¿has ido con tu plataforma? Nosotros podemos buscar, pero claro, lo más seguro, el 99% es que no va a ser con nosotros, va a ser con un open source, porque la persona que quiere hacer fraude... Entiendo no que quiere... será peor el open source, si no estaréis creciendo como estáis creciendo.
No, pero al ¿Vuestro final... es mejor o no? O sea, ¿mejor que un open source cualquiera? Sí, pero tú añádele cosas por encima, ¿no? Si tú quieres hacerlo bien, si yo fuera un criminal que quisiera hacerlo bien, en esa llamada le pongo ruido de fondo, le pongo 1000 cosas para enmascarar todas las deficiencias que pueda tener la voz, ¿no? Porque al final estoy intentando estafar a alguien. Y lo que no quiero es irme a un Eleven Labs, que tengo que estar pagando con una tarjeta de crédito, que tengo una IP y que hay una trazabilidad. Sería lo último que querría, ¿no? Pero esas cosas pasan. Pero le pasan a OpenAI, le pasan a un Anthropic, le pasan a un Synthesia, le pasan a todo el mundo, ¿eh? Y entonces es un problema que tenemos todos y que pues lo único que puedes hacer es invertir más y más y más en safety, puramente. Vamos a ver casos de uso reales, o sea, que estén en producción y que pueden cambiar el mundo. Porque, a ver, o sea, el tema de los call centers, que lo has dicho como de pasada, ¿esto va? Carlas, ¿esto va? ¿Nos puedes decir si esto funciona de verdad? Muchísimo. Totalmente. Pero muchísimo no es sí. Muchísimo. O sea, no, Sí. no al 100%. Funciona muy bien. ¿Puedes sustituir un call center? Sí. ¿Un robot? Sí. Sin duda. Sin duda. ¿Una voz? O sea, la gente no se da cuenta. No se da cuenta. Tienes una empresa como Happy Robot, por ejemplo, que funciona súper bien para el tema de logística. Con Eleven Labs por detrás. Con Eleven Labs por detrás y os han montado una orchestration brutal. Tiene uno de los mejores productos del mundo en cuanto a AI agents. ¿Tú eres socio? Yo sí, invertí en ellos. Pero, Disclaimer. disclaimer, vale, sí. Pero tienen una de las mejores arquitecturas y productos del mundo, ¿no? Vale. No tienes ni idea, pero absolutamente no tienes ni idea. Hay muchísimos ejemplos. Pero bueno, en Europa tienes que decir que eres un robot, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Lo dice la gente que es un robot? Sí. Tú puedes decir esta llamada es... Soy un agente virtual. Soy un agente virtual y ningún problema. Sí. ¿Y la gente cómo reacciona? Depende, si al final le solucionas su problema, yo no veo absolutamente... ¿Tú qué prefieres? ¿Estar esperando 10 minutos en una llamada para que alguien te la coja y que... No, que me resuelvan el problema. Pero cuando tienes un problema muy claro, por ejemplo, el caso de Happy Robot, DHL, logística, ¿dónde está mi paquete? ¿Está o no está? Tal. Al final son 4 opciones. Vale. Ok. Bueno, okay. No es tanto, ¿no? Porque hay muchísimas opciones. Tú imagínate, y nosotros trabajamos mucho con empresas de telecos, las grandes, pues un Telefónica, un KPN, un Deutsche Telekom, etc. Y una cosa que me parece muy interesante es que si tú miras, y eso es aplicable para ellos, pero para todo el mundo entero, ¿no? Una cosa que yo siempre hablo es el hecho de que hasta ahora han habido dos cosas muy raras, ¿no? Primera cosa muy rara es las empresas definen los canales con los cuales los clientes tienen que interactuar con ellas, ¿vale? Entonces, yo a lo mejor me interesa solo que la gente me escriba emails. Pero claro, es una mierda. O que me escriban emails y me llamen. O que me escriban emails, me llamen y me hagan un chatbot, ¿no? Pero lo que está cambiando a día de hoy es que son los usuarios, los clientes, los que quieren definir los canales para interactuar contigo, ¿no? Esto, pues, es súper escalable si tienes AI agents que interactúan con tus usuarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú puedes empezar una conversación con un chatbot porque estás en la cama y son, yo qué sé, las 6 de la mañana, que te levantas muy pronto y tu pareja está al lado durmiendo, y tú empiezas con el chatbot, clic, te estás quejando a tu aerolínea de turno porque te ha retrasado el vuelo, lo que sea. Me pasa continuamente. Y se levanta la persona o se despierta la persona que está al lado tuyo y quieres hacer una llamada. Tú puedes automáticamente hacer la transferencia y empezar a hablar directamente. Nuestro sistema, nuestro end-to-end product de Conversational AI te lo permite, ¿no? Es un cambio muy interesante. Ojo, porque vosotros has dicho que erais una herramienta horizontal enfocada a la voz. Sí. Pero ahora estás diciendo que sois multicanal. Somos multicanal con los end-to-end products. Los productos que hemos construido encima de nuestros foundational models son omnichannel, totalmente. Vídeo también. Vídeo no lo hemos hecho. Pero la idea es, tú añades tantos inputs, si tú creas una orquestación buena, los inputs pueden ser miles de canales que tú quieras, pero los outputs son los mismos. Y para mí es un gran cambio fundamental, ¿no? Pero la segunda más interesante que me parece es que como las empresas de telefonía, por ejemplo, o cualquier otra, está limitada a los productos que pueden tener. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué haces? Lo vendes a través de una web o lo vendes a través de una persona. Y tienes un support center de personas que tienen una capacidad limitada de saber productos. Entonces, ¿qué pasa? Que pues tú tienes 3 planes o 4 planes de internet para tu teléfono y tal, pero si todo esto te lo está gestionando un AI agent que está interactuando a tiempo real con tus clientes,
no necesitas tener 4 planes. Puedes tener planes totalmente personalizados para Carlas o para quien te apetezca, ¿no? Entonces, si yo viajo mucho y utilizo un montón de roaming, a mí me encantaría, y lo que me fidelizaría muchísimo a mi empresa de telefonía sería que me llamara un agente y me dijera, mira, te he personalizado un plan porque estás viajando el 70% del tiempo y ese es tu plan. Esto que estás diciendo es peligrosísimo porque al final estás haciendo la P&L de la empresa. Total. Estás dando a un agente la P&L de la empresa que, ojalá, o sea, igual algún día sí, estamos yendo hacia ahí. Ponle unas constraints. Pero tienes limitaciones de márgenes, de negociaciones, precios Bien. locales, con telcos locales. Pero si tú tienes la data, que ya la tienes estructurada. Pero ibas haciendo pricings para cada uno y no sabes cuál es tu margen, no tienes control de nada. ¿Por qué no? Que digo que podemos llegar ahí, pero... Pero yo creo que esto es donde vamos a evolucionar, ¿no? Es el hecho de que puedes tener productos ilimitados, hiperpersonalizados a tus usuarios con unas constraints. Tú le puedes decir a la gente, míratelo absolutamente todo, sabes el coste que tienes del roaming de tal, de no sé cuántos. Carla está viajando en Japón cada mes. ¿Cuál es el coste del roaming y tal? ¿Cuál es el coste de tal, no sé cuántos? Y tú puedes acabar llegando a un cálculo y le añades un 30% para tener tu propio 30% de margen. Y esta es la oferta que Carlas, y si tú le planteas a Carlas esa oferta, seguramente es más barata que lo que está pagando a día de hoy con el tema del roaming. Esto me fideliza. Pero es que esto es aplicable en eso, pero es aplicable a absolutamente todo lo que te apetezca. Si os está gustando este contenido y queréis que sigamos cada semana buscando casos de negocio relevantes y noticias de actualidad, por favor, dadle al botón de subscribe y al like. Muchísimas gracias. Ok, Carlas, entiendo el caso de uso de solucionar problemas. Hablemos de la venta proactiva. Sí. Porque esto lo puede cambiar todo y al mismo tiempo puede hacer que este móvil no sirva para nada. Yo ya recibo un montón de llamadas todo el rato de SDRs de todos los países del mundo. Claro, si ahora encima son bots que programáticamente me están llamando todo el rato, o sea, no me va a servir para nada el teléfono. Horrible, no, horrible. No, yo odio las llamadas outbound de vender productos, ¿no? Y hay telcos que están lanzando productos prácticamente para que viva en tu teléfono y te coja las llamadas. Y pues si luego te interesa, ningún problema. O sea, la solución es un agente que coge a la gente. Y tenemos 2 agentes llamándose y respondiéndose. Me encanta. El concepto me encanta. Me encanta porque los 2 son Eleven Labs encima. Yo cling cling. Exacto. No, claro. No, pero yo creo que... Es exponencial, ¿eh? Esto sí es un buen negocio. Así llegas al billion in revenues en año y medio. No, pero sí que es verdad que en Europa todo el tema de outbound calls está muchísimo más controlado, ¿no? Y entonces, sí, la cantidad de outbound calls que se hacen en Europa es fundamentalmente muy bajito comparado en otros países. Tú vas a la India y la gente recibe entre 10 y 15 llamadas diariamente mínimo de outbound calls, ¿eh? Pero es que es lo que es. Y yo creo que sí que hay mucha outbound call, pero está limitado por normativa. Hay cosas limitadas, ¿eh? Entonces yo creo que outbounds va a ser la parte más pequeña. ¿Sí? Duda. Sí. Pero es donde hay más pasta. Ya, pero ¿no? si la gente te odia... ¿En ventas? ¿En vender? Sí, pero si la gente te acaba odiando la marca, ¿por qué no paras de llamarles? Pero hoy ya llama, la gente. O sea, el outbound es un principal driver de ventas. Si lo hace mejor un robot, si supuestamente es mucho mejor un robot, más simpático, más pero más igualmente customizado. Estás invadiendo a un cliente, ¿no? Potencialmente. Entonces, yo creo que hay que encontrar la manera de interactuar con ellos de una manera diferente, ¿no? Entonces, para mí es, si ellos se ponen en contacto contigo o les facilitas que se pongan en contacto contigo en cualquier momento, porque es omnicanal la experiencia, ahí es donde realmente hay un valor. Si les estás optimizando el producto a sus necesidades, ahí es donde realmente hay un valor, ¿no? Vale, entonces, como de todos los servicios que hay para automatizar un call center, te voy a preguntar cuál es el mejor, pero me dirás el de Eleven Labs. Claro. Porque hay 1000. Ahora mismo hay 1000, ¿no? Muchísimas. Todas utilizan Eleven Labs, absolutamente todas. O sea, ha sido entrenado el vuestro con todos los demás. Sabemos todo lo que hacen. Vale. ¿Y esto realmente hay gente que en producción? Sí, hay mucho. ¿Ha sustituido call centers de humanos por call centers tal? Y funciona. ¿Ha pasado tiempo? Mucho. Todo el tiempo que puede haber pasado en los pocos años de vida de Eleven Labs. Sí. Y siguen ahí. Sí, simplemente porque al final, a ver,
Y yo entiendo, pero el trabajo evoluciona y el sector está evolucionando muchísimo, ¿no? Filipinas, hace año y medio, el gobierno de Filipinas declaró la emergencia nacional por el hecho de que un porcentaje muy grande de los ingresos que tienen es por temas de BPO, ¿no? Tienen BPOs gigantes que generan muchísimo volumen de trabajadores o de empleo y que esta gente va a perder los trabajos, sin duda, ¿no? ¿Por qué? Porque el mercado cambia, está totalmente, es así, ¿no? Entonces, esto está aquí y esto no lo vamos a parar. Para mí la parte fundamental es como un trabajo que la mayoría de gente no quiere hacer, pues a lo mejor beneficia que automaticemos para dar un servicio muy bueno. Que no se va a automatizar al 100% nunca. Que yo creo que acabaremos llegando a un punto en que el 30-40% de las llamadas son siempre redirigidas a humanos, el resto van a ser AI, ¿no? Y está bien, es un buen punto, porque las llamadas más complicadas van a ser por humanos, porque es que necesitas esa experiencia humana también. ¿Y la alucinación? Bueno, la alucinación siempre se puede controlar. Entonces tú puedes tener sistemas que monitorizan, tienes transcripciones automáticas, y entonces ves si se ha inventado alguna cosa o no. Tú puedes poner guardarraíles a los LLMs, puedes hacer cosas y esto está mejorando muchísimo. Hay una empresa en España, Elisenda Bow, que ha montado una super crack y que su función fundamental es entender cómo ayudar a que las LLMs dejen de inventarse contenido, hacerlo como una parte más safety, etcétera, ¿no? Y lo están haciendo súper bien. Vale. Hay founders que están pensando mucho en el tema de las soluciones, pero en el fondo esto va a ir desapareciendo a medida que vaya pasando los meses. Los modelos no son al 100%, ¿no? Y quien quiera automatizar un call center o quien quiera hacer un doblaje con un AI o quien quiera, yo qué sé, hacer 1000 cosas con AI, si se espera que funcione calidad 100% o 95% o 98%, se está equivocando. Porque al final lo que te está optimizando es el P&L y te está optimizando para dar un servicio más rápido, generar nuevos productos, nuevas maneras de monetizar tus clientes, pero nunca te lo va a hacer al 100%, ni hoy, ni mañana, ni dentro de 2 años. Entonces, es un trade-off, ¿no? Tienes que encontrar el equilibrio. Ya, pero es que en este último 1%, lo que siempre yo digo aquí, o sea, el 1% te puede destruir el otro 99% del negocio, ¿eh? Depende de lo que haga. Claro, pero depende de qué casos de usos le estés dando. Si tú te vas sí, pero al final es un sistema indeterminístico y tú no sabes, o sea, puedes poner guardarraíles, sí, todo, human in the loop, todo lo que quieras, pero al final hay una parte no supervisada que un sistema no determinista está hablando con tu cliente y que puede pasar cualquier cosa. Bueno, es un nivel de riesgo que tienes que aceptar. Tienes que aceptar un nivel de riesgo. Entonces, ¿qué haces? Lo aceptas para un Tier 1, un Level 1, support queries, las más básicas de todas, ¿no? Ningún problema. Y a medida que tú vas aumentando tu apetito a riesgo o vas limitando el riesgo porque vas añadiendo capas extra una encima de la otra, vas subiendo y entonces pasas al Level 2 o Tier 2, etc. Y vas aumentando la complejidad de las respuestas que tiene que dar. ¿Vosotros tenéis call center? Nosotros no tenemos call center. Nosotros teníamos, muy curioso porque recibimos muchísimos emails. Originalmente solo aceptábamos emails y curioso. Sí. Paradójico. Claro, porque tenemos un equipo bastante mediano. No sé, que tenemos como 12, 13 personas que solo contestan support emails y recibimos miles de emails a la semana. Entonces, lo que hicimos, alguien tuvo la idea le inventó la idea de decir, oye, ¿y si utilizamos nuestro propio AI agent, nuestra orquestación, para automatizar una mayoría de tickets que recibimos? Y lo lanzamos, lo montaron en un fin de semana, el equipo técnico, y lo lanzaron y literalmente de la noche a la mañana, el 83% de los tickets técnicos que recibíamos, los más complejos, que nos tardábamos un montón en contestar, se automatizaron. Porque lanzamos en la gente... El 83, ¿eh? El 83% Ni de el los 85 ni el 83. Exacto. Y entonces fue puramente porque la gente podía empezar a hablar con el agente... por teléfono, llamaban por teléfono. Directamente por teléfono o por internet. Entonces tú tienes el UI, te aparece ahí en la web cuando tú vas allí y es tu asistente. Entonces tú le puedes preguntar, bueno, ¿y cómo hago la implementación de la API y la mejora de no sé qué, no sé cuántos? ¿Y cuál es la diferencia entre esto? ¿Y cómo funciona esta parte del contenido? ¿Y me puedes dar ejemplos de tal? Y entonces el producto, el agente, te va contestando continuamente y te va haciendo referencia a la documentación o te va ayudando a navegar por donde estás. Esto lo implementamos en un fin de semana y nos comimos el 83% de los tickets. Y nos ha ido genial. ¿Y las 12 personas?
¿Dónde están? están centradas a hacer toda la parte de tickets que el modelo pues hoy a día de hoy no puede contestar. Hazme un refund, tengo un problema de esto, no entiendo por qué, yo qué sé. Sabe cuándo no puede contestar, ¿eh? Sí. Y entonces pues le decimos automáticamente, si sabe que no puede contestar, el modelo le dice, mira, no te sé contestar, ¿quieres que te abra un ticket? Y entonces le abre un ticket, hace el summary y lo abre directamente con nuestro backend de tickets. Vale. Entonces salta una persona y cierra el ticket o lo contesta. El go-to-market de Eleven Labs es primariamente inbound, No, ¿no? doble. Nosotros empezamos con un inbound muy fuerte, empezamos luego a hacer outbounds. Pero claro, inbound es muy B2C, ¿no? Muy pequeña empresa igual, ¿no? Mayormente. Y tenemos empresas muy grandes y empresas muy pequeñas. De todo. De todo. Lo que pasa es que el objetivo era para este año que el 50% de los ingresos fueran outbound y el 50% inbound. Y ya estamos ahí. O sea, ¿veníais de inbound 100%? Veníamos de inbound, yo qué sé, 90-85% y ahora hemos hecho ¿Y el otro switch. 15 eras tú llamando? Y el otro 15 era yo llamando, exacto. Conferencias, eventos, Vale. LinkedIn. ¿Esto es inbound o outbound? Conferencia. Para nosotros lo gestionamos como outbound normalmente. Si vamos a una conferencia y nos ponemos, porque vamos nosotros sin tener un booth o lo que sea, lo gestionamos como outbound. Al final es ponernos en contacto con alguien, ¿no? Y ahora hemos hecho el cambio, estamos en el 50-50. Está funcionando muy bien. Y has dicho que vendéis al 75% del Fortune 500, Fortune 500, sí. que son las empresas más grandes del mundo. Sí. O sea, habéis priorizado arriba del todo. Hemos priorizado, tenemos el equipo, lo tengo dividido entre pues Enterprise y lo que le llamamos Commercial. Enterprise son empresas muy grandes y Commercial pues es mid-market, SMBs, etcétera. Y nos atacamos las dos áreas en concreto a la vez. Y para mí, yo siempre le he dicho al equipo que todo el mundo, incluso aunque ataques empresas muy grandes, tú tienes que tener un portfolio construction o tu pipeline construction es como estás construyendo tu perfil de clientes que estás atacando. Tiene que ser un conjunto entre tactical, growth y enterprise deals, ¿no? Tactical, pues clientes que puedes cerrar en una semana o en 2 semanas y que hay un montón de estos que te entrarán en un deal, pues a lo mejor empezando, yo qué sé, me lo invento a $20,000 anuales, sin ningún problema, contratos anuales, perfecto, porque hacemos un land and expand. Nosotros entramos en un contrato y ayudamos a hacerlo crecer. Luego tienes growth deals que te entrarán un pelín más grandes, pero que sabes que inmediatamente van a crecer muchísimo y quieres evitarte lo más posible toda la parte de la burocracia y tal. Entonces lo más fácil es entrar lo más bajo posible para que tengas lo menos approval posible dentro de la parte del cliente. Y luego tienes la puramente enterprise, pues clientes muy grandes que te van a pagar una fortuna. Esos clientes pues vas a tardar más tiempo. Yo que he montado go-to-market y tal, o sea, haciendo los números mentales, en 3 años, llamar al 75% del Fortune 500, con el proceso complicado de compras, multi-stakeholder, ¿no? Los ciclos de venta, me parece casi imposible. O sea, me estamos hablando del 75%, 365 compañías, las más grandes del mundo. Que piense que nosotros... O sea, lo que está diciendo es que alguien de estas compañías ha probado Eleven Labs. De ahí a tener un contrato marco de trabajo con estas compañías, ¿no? Es diferente. Hay una parte muy grande que tiene contratos Enterprise con nosotros. Pero tú imagínate, nuestro sales cycle, estamos hablando de 30-60 días, Enterprise contracts. Pero porque es un piloto. No, ¿Un no, POC? no. Si es un POC no lo contamos. Yo no le pago, no compenso, no le doy comisiones a mis go-to-market, a mis sales, no les doy comisiones si tú me firmas un piloto, cero. Porque mi piloto no me sirve para nada. Yo no lo reporto en revenues a mis inversores. Yo cuando... No es pagado el piloto, sí. Sí, tú puedes ser pagado o no, pero si tú eres un piloto que me estás pagando durante 3 meses, 6 meses o 9 meses, yo no lo reporto como revenues a mis clientes. ¿Solo reportas si tienes un contrato multianual? Yo te reporto si tengo un contrato al menos de 1 año. Porque si no, no sirve para nada. Y me lo puedo estar inventando. Y entonces, claro, tienes un 11X, por ejemplo, que evidentemente ellos firmaban contratos anuales y la gente cancelaba al cabo de 3 meses y seguían reportando. Pero eso es todo el mundo ya y ahora. Ya, pero nosotros no. No. Esto no funciona. Esto es como si fuera un WeWork y haces un adjusted EBITDA, no sé cuántos, y le metes ahí 1000 cosas para ver qué. ¿Cómo era? No. Community adjusted. Exacto. Imagínate, pues eso es un drama. No. Si tú firmas un contrato, aunque sea un POC de 11 meses, yo no te voy a pagar comisiones como seller, como vendedor de ese contrato. No te las mereces. Porque no es un dinero que yo pueda reportar a mis inversores. Es un dinero que me entra
Y yo lo pongo en el P&L, lo pongo al final, le digo, cuando hago el reporting, evidentemente yo les digo, facturo este dinero extra, pero no es ARR, ni es MRR. ¿Y vuestro modelo es de ARR? Realmente depende del API call, ¿no? Del volumen de uso, ¿o no? Tenemos lo hemos montado con GoToMarket es tier pricing, ¿vale? Entonces, entry level, pues tú puedes empezar a gastarte, yo qué sé, me alimento, $2.000 al mes, ¿vale? O $1.000 o lo que te apetezca. Y en Enterprise tenemos unos mínimos, evidentemente, que son 1.100 al mes como mínimo, un año de contrato, ¿vale? 11 Labs, todos son múltiplos de 11, etcétera, ¿no? Para la empresa. Entonces, a partir de allí tenemos tier pricing. Entonces, esos 1.100 al mes, como entry level, te dan acceso a 10 millones de 11 million credits per month. Si tú necesitas 20 millones, pues el precio baja. Luego, si te necesitas, yo qué sé, 1 billion credits o 20 billion credits per month, el precio va bajando en función del commitment. Entonces, ese en función de si tú te puedes quedar en el Tier 1 pagando 1.100 al mes, pues tú puedes estar gastándote otros 100.000 al mes en extra usage on top of it. Yo a mis inversores les reporto que tu contrato vale 1.100 al mes. Yo no les reporto que vale 1.100 más esos 100.000 que te acabas de gastar. Yo no se lo reporto a ellos. Porque esos 100.000 no me sirven para nada. Es dinero que me entra, pero no es dinero que los pueda reportar como es recurring revenue. Entonces, yo si tú me subes de nivel, me subes de tier y empiezas a gastarte más como mínimo cada mes, entonces yo sí me voy a los inversores y les digo, este cliente se gasta más dinero. ¿Y, ¿vale? ¿Y este objetivo de reportar recurring revenue, de dónde viene? O sea, de todo lo que ves tú ahora mismo en AI, de modelos de pricing, ¿este es el estándar ahora mismo? Depende, hay muchísimo pay as you go, por ejemplo, ¿no? Entonces va en función del volumen. ¿Pero vosotros habéis decidido? Nosotros decidimos voluntariamente. ¿Cuándo? Desde el primer día. ¿Ah, sí? Sí, no. Nosotros no queríamos hacer un pay as you go por el simple hecho de que es carísimo y nos mata las GPUs. Al final, si tienes un pay as you go, Bueno, yo no tengo ¿no? Pero yo no tengo predictibilidad de lo que me está pasando, el volumen que generaré. Y como no lo tengo, estoy utilizando spot instances de GCP o lo que sea, ¿no? Nosotros utilizamos GCP. Es que pasa que esas spot instances me están costando una fortuna y a veces no están disponibles. Entonces, ¿qué hago? Yo en el momento en que tú me haces la confirmación de que me vas a pagar 20.000 al mes durante los próximos 12 meses, yo me voy a Google y le resuelvo GPUs. Y entonces el precio baja y yo te puedo ofrecer el descuento. Si tú me dices, me voy a gastar 1 millón al mes, perfecto, yo me voy a GCP y les hago el commitment de las GPUs. Entonces yo te hago los descuentos, porque si no, ¿cómo te hago los descuentos? No tengo ni idea. Yo perdería toneladas de dinero. Claro. OpenAI ellos han empezado a hacer descuentos por volumen y lo han empezado a hacer hace un par de meses. Pero hasta ahora era puramente commitment pero era en función de volumen, pay as you go y ya está. Un Google Cloud, un AWS siempre han funcionado con pay as you go, pero si tú quieres precios más baratos para productos concretos, tienes que hacer un commitment. Y ese commitment es lo que les da a ellos la certeza de que te vas a gastar un dinero. El mismo modelo. ¿Tú, siendo el responsable de GoToMarket, tienes el doble objetivo B2C, B2B? No, nosotros lo hemos dividido. La parte de B2C la hacemos lo que le llamamos growth y la parte de B2B es la que llamamos revenue o GoToMarket. O sea, tú llevas el 1/3 de la facturación, por un lado, y por otro lado, todo menos Estados Unidos. Todo menos Estados Unidos, exacto. Monté toda la parte de Estados Unidos y todos los otros mercados. Entonces, el año pasado, en junio, decidimos estratégicamente que queríamos una persona basada solo en Estados Unidos para todo el mercado americano. Entonces, cogimos una persona específicamente y separamos Estados Unidos en un área concreta y todos los otros mercados separados. Sí. ¿Y tú reportas a los founders? Yo reporto a los dos founders, Matt y Peter. Vale. ¿Y el management de la compañía, de dónde ha salido? Depende. ¿Fuera o viene del equipo fundador inicial? O... A nosotros nos gusta mucho hacer promociones internas. Entonces sí que ha habido gente todo el mundo. Claro, sí puede. Si se puede, es genial, ¿no? Claro. Y entonces, por ejemplo... Que no es el modelo VC, ¿eh? El modelo VC es, ¿no? Ficha estos pipis americanos. Lo odio. Yo contraté mi primer go-to-market person que contraté 2 personas los primeros en septiembre del 2023. Uh-huh. A uno de ellos lo acabé promocionando y es mi general manager para Europa. Para que veas que al final me gusta y he promocionado un montón de gente internamente para dirigir y gestionar equipos. Hay gente en el equipo que ha sido promocionada y en el leadership, reportando directamente a los fundadores, y hay gente que ha venido desde fuera y ha entrado. Normalmente lo que tenemos tendencia y nos gusta mucho es
entra como individual contributor dentro de la empresa y si lo hace muy bien te vamos dando más responsabilidad. Esto es lo mejor. Es lo mejor porque al final, y es como tendría que ser, conoces Bueno, muy bien la empresa. Llega un Hay mundo... gente que ha conseguido ciertas cosas y no le apetece venir a tu empresa a trabajar como individual contributor. Sin duda, sin duda. Pero entonces no encajas en mi empresa. En Eleven Labs no encajas. Nosotros no tenemos job titles. Decidimos que eliminábamos todos los títulos y entonces todo el mundo, si tú estás en Go-to-Market, eres Go-to-Market. Si tú estás en Operations, eres Operations. Si estás en Finance, eres Finance. Esto para el nuevo que acaba de entrar ayer. Es genial. Va genial. Es genial. Genial para saber lo que Claro. hace cada uno. Claro. Tienes que tener one-on-ones con todo el mundo. Pero bueno, seguro que hay una gente que puede preguntar. Sí, no, y les decimos y tal, y les ayudamos con estas cosas, ¿no? Pero es porque queremos gente con poco ego. Y yo entiendo que si has conseguido muchísimo en tu carrera porque has sido VP, Chief, no sé cuántos y mierdas de estas, me parece muy bien, lo has conseguido muy bien, ganas un dineral, me parece perfecto. Pero si tú vienes a Eleven Labs, vienes con aprender, a picar puertas, vienes a hacer números, vienes a hablar con clientes, vienes a lo que sea. A lo que haga falta para que la empresa sea exitosa. Y eso quiere decir no job titles. Ujú. Y ser humilde, ser flexible, ser humilde, saber que hay cosas que sabes y hay cosas que no vas a saber y que tienes que adaptarte a estas cosas. Y ese es el perfil que nos ha funcionado muy bien. Gente humilde, muy humilde, que le apetece. No es Da el igual. típico perfil de Enterprise Sales para llamar al Fortune 500. No, entonces nos cuesta mucho contratar, pero la gente que contratamos nos funciona muy bien. Por ejemplo, en el equipo de ventas, ellos tienen que traer 20 veces su sueldo. El objetivo que tiene cada persona de ventas es 20 veces su sueldo anual. No 5, como es lo normal. Bueno, el magic number. 20 En los veces. buenos casos. 20 veces. 20 veces su sueldo. Y la gente del equipo de ventas, ¿Y su sueldo es Los alto destroza. o bajo? pagamos sueldos buenos, Pues si es bajo es más fácil. No, pagamos sueldos buenos porque al final también queremos que la gente pues, no se tenga que preocupar en nada, ¿no? Prefiero pagarte un sueldo más alto para que pues, bueno, tengas una comodidad de vida, ¿no? Pero el commitment de la empresa, a la empresa es muy alto y entonces la gente trabaja muchísimo, todos trabajamos muchísimas horas, la gente trabaja fines de semana, no porque se les esfuerce, porque les apetece y porque los objetivos son altos y porque estamos montando una cosa muy única, ¿no? Y entonces todo el mundo tiene que estar ahí remando hacia la misma dirección, ¿no? Entonces 20 veces y lo que te encuentras es cuando pones objetivos tan altos, funciona muy bien, porque tengo un equipo más pequeño y la gente está consiguiendo esos objetivos, los destroza, pero absolutamente los destroza. Y yo encantadísimo porque les pago comisiones y les tenemos accelerators en place, etcétera, y contra más generan, más les pagamos y más porcentaje compartimos. Accelerators por encima de los 20 veces. Sí, ¿eh? Entonces nosotros O sea, pagamos... si vendes 100 veces tu sueldo, tienes un accelerator. Nosotros tenemos, por ejemplo, si tú llegas hasta que llegas a tu cuota, la que tienes que generar, te pagamos un 5% como ventas, un 5% de todo lo que generes, ¿vale? De todas las ventas. Entonces, incluso, como tenemos un land and expand model, yo te pago un 5% para land el contrato, ¿vale? Pues si tú pagas un contrato... Un 5% de la venta. De la venta total. Vale. Entonces, si durante los siguientes 12 meses, toda la que hagamos de upsell de ese contrato, te seguimos pagando un 5%. No lo gestionas tú, lo gestiona Customer Success. Pero seguimos pagándote un 5% porque tú has traído ese contrato, ¿no? Si Y tú luego- llegas al 100% de tus comisiones o de tu cuota, a partir de ese momento te pagamos un 7,5%. Y si tú llegas De todo. De todo. Y si te llegas al 150% de tu cuota, que tenemos gente que llega, bastante gente que llega, te pagamos un 10% del total contratos. Eso está muy bien, pero esto parte de que tenéis un producto que tiene mucha demanda. O sea, esto no es fácil de llevártelo. No es fácil de llevártelo a un modelo tradicional de sales B2B. O sea, B2B SaaS, quiero decir. Bueno, pero también es un conjunto. Yo creo que el mercado ha cambiado mucho con tema de... O sea, hay un momento de hype brutal donde todo el mundo quiere probar algo que no pasa siempre, ¿no? Y vosotros estáis en el ojo del huracán en este ámbito de audio y me parece muy bien. O sea, me parece muy bien que hagáis esto, ¿no? O sea, Pero tú, y luego dices que el ciclo además de venta y el onboarding y todo es súper fácil. O sea, vamos, es que... Bueno, pero la gente trabaja mucho, ¿no? Y entonces sí que es verdad que les compensamos muy bien, pero piensa que como yo no compenso para un pilot o para un POC, lo que está pasando es que cuando tú me haces el commitment de los 12 meses como enterprise
y yo pago esa comisión y esa persona le calcula para la cuota, le cuenta para la cuota, esa empresa ya tiene un producto que han testeado, que han montado, que se han asegurado que funciona muy bien. Esto lo han hecho en menos de un mes. Eso lo han hecho me cuesta de imaginar. En menos de un mes o menos 2 meses. En un mes ya han testeado, muy grande, han firmado un supercontrato. Nosotros hacemos, lo anunciamos la semana pasada, tenemos contrato con Klarna. Klarna, los de Buy Now, Pay Later, ¿no? Klarna, pues evidentemente no fue de 30 días ni de 60 días. Ellos anunciaron que eliminaban, por cierto, el call center. Sí. Supongo que metían Eleven Labs. Luego se arrepintieron. ¿Tú sabes algo? Cuando anunciaron el call center, que lo anunciaron a principios del año pasado, ellos solo hacían chatbot. Vale. Entonces la experiencia de chatbot no es óptima, ¿no? Entonces, hay 1000 cosillas que se pueden hacer por allí. Ellos lanzaron la semana pasada que tú puedes interactuar con el CEO para dar feedback, para preguntar sobre la empresa, para tal. Hay un montón de cosillas ahí. Es un agente del CEO. Es un agente del CEO con su propia voz y tal, y tú interactúas con el CEO. Entonces, claro, la gente lo puede utilizar y se les ha disparado. Anunciamos, por ejemplo, que Unreal Engine o Fortnite, por ejemplo, que son los de Epic Games, Fortnite utiliza nuestra tecnología para que tú, cuando estés jugando a Fortnite, puedes interactuar con Darth Vader. Y entonces pues tú hablas con Darth Vader y Darth Vader te contesta. Entonces utilizan nuestra tecnología, nosotros se conectan a nuestras APIs y tal y renderizan contenido. Aquí pagáis de Disney. No, nosotros no pagamos a nadie. Fortnite o Epic Games nos paga a nosotros. Y luego ellos se encargan ellos ya tienen un acuerdo con Disney o con quien sea para tener ese contenido. Vosotros tenéis algún acuerdo con Disney, ¿no? Nosotros ¿O estáis en el accelerator? Pasamos por el acelerador de ellos y los conocemos muy bien todas las diferentes áreas de negocio. Sin entrar más en detalles. Qué misterioso. ¿Están en el cap table? ¿No están? Sí, no, como parte del accelerator siempre invierten. Entonces, claro, al final... Hay mucha gente en el cap table, ¿no? De Eleven Labs. No. ¿No? No. Lo hemos mantenido bastante limpio. Hemos sido afortunados que al tener bastante volumen y crecer muchísimo, hemos tenido la posibilidad de definir el cap table que queríamos y pues bueno, nos ha ido bien. Antes de empezar a grabar estamos hablando de un modelo de venta combinada con equity, Sí. Que son los Corporate Venture Capital, ¿no? Ese modelo que siempre ha sido muy discutido porque, bueno, las empresas tienen todas un Corporate Venture Capital, pero que no es su prioridad, pero que si de golpe es su prioridad, pues entonces les interesa comprar esa compañía y pueden generar externalidades negativas para la compañía, por decirlo de alguna manera, ¿no? De entrada tienen un derecho de tanteo que les da ser socios, que hace que igual un tercero que quiera comprar puede decir, oye, yo aquí no me meto porque ya está este, ¿no? Entonces, de alguna forma es como dar color a una empresa, ¿no? Pero tú me decías, no, yo veo un instrumento muy interesante, el Corporate Venture Builder. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final sus objetivos son similares a los tuyos, ¿no? Y entonces lo que tienes que hacer es alinear los objetivos puramente. Y entonces yo creo que hay un renacimiento de los corporate VCs, los CVCs, que es puramente, no han sido sexys, porque todos estos años no han sido nada sexys, pero el conocimiento que tienen de la corporación, de esa empresa específica, te puede ayudar muchísimo a navegar cómo funciona. Entonces te abren puertas. Entonces lo ideal es alinear los objetivos. Y entonces yo a mi portfolio siempre les recomiendo de que trabajemos con CVCs como corporates para que si quieren entrar en la ronda o les ayudemos a entrar en la ronda, les ayudemos a entrar en la empresa, en el capital de la empresa, como condición que nos ayuden a navegar y firmar un contrato de enterprise con ellos, ¿no? Entonces les va muy bien porque al final ellos se conocen absolutamente a todo el mundo, te hacen todas las intros, están empujando y haciéndolo muy bien para que ellos puedan tener un retorno. Y siempre a mi equipo de ventas y a toda la empresa siempre les recuerdo una cosa, y es que por cada millón en revenues que generemos, son 20 millones más en valorización para la empresa. Que se dice muy rápido, pero cuando lo piensas es que es así, ¿no? Entonces, claro... 20 es el múltiplo. Sí, al final lo estándar, ¿no? Porque si quieres al final salir público, ser una empresa más grande, vas a acabar reduciendo los múltiplos, decidimos 20, vale, pues 20, ¿no? Que son 30 o son 40, bueno, pues depende del momento en que estés, o son 15, depende, ¿no? Pero al final es eso, ¿no? Y entonces, cuando lo planteas con una corporate, dices, vale, si tú si tú inviertes, yo qué sé, 5 millones de dólares en la empresa como estratégico o 1 millón, y tú me consigues ayudar a cerrar un contrato de 500.000 con la empresa,
son 10 millones extra en revenue, en valuation que tú tienes. Tú estás aumentando el valor de tu inversión inmediatamente. Entonces, es un win-win para todo el mundo, ¿no? Y para mí es... Bueno, eso sí lo cumplen, porque otra cosa que te comentaba yo al Claro. principio es el tío que está en el corporate VC normalmente tiene cero incidencia en lo que es el core business, la operación del día a día, que bastante tienen, que tienen presiones de todos lados y que dicen, no, tú no me molestes, que bastante tengo para hacer el objetivo de este quarter, que vamos a presentar a los inversores y no sé qué. Claro, pero entonces es un problema de incentivos, no estás incentivándolo bien, ¿no? Y entonces tú puedes hacerlo de dos maneras. Uno es, los limitas y le dices, mira, esto puedes invertir con esta condición de que cerremos este contrato durante tanto tiempo, durante X años o tanto tiempo, en un periodo concreto, en los próximos 12 meses, y si no, yo te recompro las acciones. Esa es opción 1. Opción 2 es ¿Te decirles... recompro a qué precio? Al original, o el que tú decidas, el que tú negocies con ellos, ¿vale? Opción 2 es puramente decirles, mira, si tú me consigues que contra más crezca el contrato con ellos, más me puedes invertir o más te doy una warrant. Y encantadísimos. Entonces, tu incentivo como VC o como CVC es puramente que yo tenga éxito con tu empresa. Sí. Es un Y problema tiene de sentido, incentivos. y tiene sentido, porque por ahí solo montaron originalmente el Corporate Venture Capital, ¿no? Claro. Pero luego a la práctica no pasa. No, porque se ha desligado y porque no eran sexys y entonces tenían que luchar por los deals y mil cosas. Y a día de hoy, cuando el capital es puramente una commodity, porque hay muchísimos VCs y que te pueden poner pasta por todas partes, ya no tienes que optimizar un Eleven Labs, un Cursor, empresas que crecen muchísimo, no tienen que optimizar por el capital, optimizan para cuáles son sus partners y para quién les ayuda a cerrar más contratos de una manera más rápida. Entonces eso es un problema de incentivos. Si el capital es commodity... En vuestro caso, lo habéis hecho. Sí. Y ha funcionado. Nos ha funcionado muy bien. O sea, se ha traducido en ARR. Sí, totalmente. Y lo seguimos haciendo, ¿eh? Lo seguimos haciendo. Y yo me encargo puramente de los strategic y... Y no genera complejidad en el cap table. Como socios o competiciones raras, no. No, pero no se las denegamos. Al final les damos information rights como... Bueno, es que a ver, es que me está diciendo pues, un escenario claro. también muy bueno, ¿eh? No, pero... O sea, no, pero claro. tú tienes el O sea, poder. partes de mucho leverage, de mucho poder en el Sí. momento de hacer fundraising, ¿no? Tienes mucha elección. Sí, pero con los strategies no lo haces cuando estás haciendo fundraising. Lo haces a lo largo de todo el año. Porque tú tienes que construir una relación. Al final un VC se mueve por FOMO muchísimas veces. Sí. Pero un corporate no se va a mover por FOMO. Se va a mover porque tiene que tener sentido dentro de la empresa, con la estrategia, porque los números tienen sentido y tal. No es una relación de decir, me pongo en contacto con ellos y tal, y mañana hacemos no sé... No, es una relación de 12 meses que construyes, o de 9 meses, o de 6 meses, ¿no? Depende del CVC que estés hablando de la empresa. Es un periodo largo. ¿Y esas empresas qué compran de Eleven Labs? Estas empresas tan grandes, ¿qué es lo que Automatización de su call center, generación de, yo qué sé, Es de que todo el mundo tiene call center. doblaje. Todo el mundo tiene que hacer automatización de call center. Claro, Eso 100% de las es una empresas. opción, pero por ejemplo, yo qué sé, puede ser para... Es que hay miles de casos de uso, de verdad. ¿No es un problema que haya tantos casos de uso? O sea, tú cuando te levantas por la mañana y quieres seguir creciendo, tienes que optimizar un caso de uso. Es que no puedes optimizar todos a la vez. Claro, nosotros lo que hicimos, por ejemplo, a principios de año, teníamos un montón de ICPs, Ideal Customer Profiles, los organizamos todos con todos los centenares de clientes enterprise que tenemos, y los organizamos todos y dijimos, vale, vamos a categorizar todos los ICPs con los casos de usos que tenemos, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que nos salían 14 ICPs, ¿no? Ideal Customer Profiles. Y decías, hostia, pero es que no puedo optimizar, no puedo tener un equipo que esté optimizado para 14 ICPs. Y teníamos desde Content Creation Platforms o Media Creation Tools, teníamos Conversational AI para resellers, Conversational AI para no sé cuántos, en Customers teníamos Education, teníamos Advertising en Media, no sé cuántos, teníamos 14, era horrible, ¿no? Y entonces cogimos y dijimos estratégicamente, a ver, ¿dónde creemos que vamos a crecer más y dónde queremos dedicar los recursos? ¿Dónde? Y de esos hemos determinado 3 ICPs y así es donde estamos. ¿Cuáles son? Media Creation Tools y Content Creation, ya sea pues para grandes productoras como para plataformas como un FreePic, que me encantan y lo están haciendo genial. Esa es una. Segunda es puramente todo lo que es media, todo el tema de ICP One, que le llamamos para nosotros AI Agents, y dentro de ICP One tenemos como 2 áreas, plataformas que integran Eleven Labs porque son pues un Happy Robot, porque son un Sierra, un Cognigy, lo que sea, ¿no? Y esta gente utiliza sus core orchestration, crean sus core orchestration y venden directamente a otros clientes. Y la segunda versión de esto es nuestro propio
Conversation AI que lo implementamos dentro de clientes, ¿vale? Esto es ICP1, ICP2 es todo el tema de Yo creo que content has creation. cogido los 200 ICPs y los has puesto en su No, porque Vale, vamos dentro, ¿no? Y el tercero es puramente Education Tools, ¿no? Education. Y estos son los Formación, tres. Education, EdTech, puramente, ¿no? Plataformas de educación. Y Education o Learning o lo que sea, ¿no? Estos son los tres ICPs que tenemos definidos y el equipo, si no entra dentro de estos tres ICPs, ellos no pueden hacer outbounds. ¿Y tienes el equipo dividido por estos 3 ICPs? Depende en qué áreas sí, depende en qué mercados no. Mercados que estamos empezando más y que tengo una persona o tengo 3 personas, no los tenemos divididos. Pero mercados que ya son puramente mucho más maduros, un Estados Unidos o una Europa, están divididos por la gente está optimizada para un ICP concreto y una región concreta dentro de Europa. ¿Y tienes una persona buscando corporate venture capitals por el mundo? No, Esto lo haces tú. esto lo hago yo. Sí. ¿Y qué empresas tienen corporate venture capital? ¿Todas? ¿Las más grandes? De las más grandes, muchísimas. Tienes un Telefónica, pero tienes un CaixaBank, tienes un Santander, tienes un Deutsche Telekom, tienes un Microsoft, tienes un Google, tienes todos. Entity Docomo, lo que te apetezca. Hay otras que no hay ningún problema. ¿Y Microsoft o incluso OpenAI puede ser interesante? Competimos con ellos. Con lo cual no. Para nosotros no. Lo tenéis claro esto. Sí. No, Microsoft tenemos un montón de usuarios individuales que utilizan el producto con sus propios emails. Pero no es los un meteréis en el cap enterprise table. contract. No. Bueno, depende. Si fuera una decisión estratégica de nos conviene a las dos empresas y vemos un potencial de trabajar juntos, ¿por qué no? Yo creo que nunca te puedes cerrar las puertas para nada, ¿no? Pero competimos con ellos, evidentemente. Ellos tienen un producto que es exactamente el mismo que nosotros y se lo venden a sus propios clientes y compiten con nosotros. Y nosotros competimos con ellos. Ningún problema. Los grandes modelos fundacionales tienen todos los industriales en el Sí. cap table, ¿no? Y no es un problema, aparentemente. ¿En qué sentido, perdona? Tienen a Google, tienen a OpenAI, Microsoft, no sé. Ya, pero es que al final es un juego, ¿no? Porque estamos en una situación curiosa en la que la regulación europea incentiva en que sean las grandes empresas las que cada vez sean más grandes y no incentiva que las pequeñas podamos crecer y comernos el mercado entero, ¿no? O crecer y hacer un challenge directo a una de las grandes, ¿no? Es que pasa que las grandes dicen, pues yo tengo el beneficio de que todo pasa en mi infraestructura. Pasa en mi GCP o pasa en mi AWS. Entonces, ¿tú qué necesitas? Necesitas mi infraestructura. Es que da igual. Entonces, llega un punto que si tú creces muchísimo y utilizas muchísimas GPUs, al final te compensa tenerlos en la cap table. ¿Por qué? Porque tienes acceso a un precio más bajo de infraestructura. Es que es así de simple. Pero es que ellos hacen lo mismo que haces tú con los corporate, ¿no? Claro. Te dicen, te vendo mi producto, Claro. mi ARR, y le doy más valor a Google. Claro. Y yo entro en tu cap table, yo te doy valor porque te estoy reduciendo el coste de las GPUs y 1000 cosas. Tú también te estás beneficiando porque tienes un partner a nivel de capital, tienes un partner a nivel de brand, tienes un partner de muchísimas cosas y eso es como es una simbiosis, ¿no? Interesantísimo, y además, ¿eh? me genero revenues a largo plazo porque tú estás unido a mi plataforma o a mi data center infinitamente porque estoy en tu cap table. Entonces, bueno, esa simbiosis, ¿no? Entonces, cosas buenas y cosas malas de la superregulación que tenemos en Europa, que hace que las empresas pequeñas como nosotros, pues vosotros y nosotros, nos cueste más crecer. Tú inviertes también, ¿no? Sí. Mucho. Sí, ¿qué he hecho? 70 y algo. Hostia. En 8 años. Es bastante, ¿eh? Está bien. O sea, ¿tú cuándo has hecho la pasta principal? Bueno, ha habido algunas ¿Tu mayor exits buenas. operación? Han habido exits muy buenas. La primera empresa en la ¿Como que inversor invertí... o como ejecutivo o emprendedor? En la primera empresa en que invertí fue en una empresa que se llama Revolut. Esa fue mi primera inversión. La primera, ¿eh? La primera. ¿Qué podía salir bien, mal? Fue bien. Fue la Series B, hacían un crowdfunding campaign. Con la Un comunidad. crowdfunding. Sí, como empecé, y siempre he dicho a todo el mundo, no necesitas decenas de miles o centenares de miles para invertir. Tú podías empezar y pues sigues empezando. ¿Cuánto invertiste? Invertí que eran 3.000 o 1.000, creo que eran 1.000, Sí, y luego seguimos comprando porque gente que quería vender, porque se lo repensó, nosotros
les compramos y compramos y ¿Pero compramos. vosotros, y tal. tú o alguien Mi más? mujer y yo. Vale. Sí, sí. Entonces fue la primera, nos fue muy bien y decimos, oye, esto ayuda al ecosistema, nos apetece, no tenemos hijos, no tenemos nada, no tenemos hipotecas ni nada, porque no nos ha interesado nunca comprar un piso ni nada, no nos gusta la idea ni nada. Entonces hemos dicho, bueno, pues nosotros lo invertimos en el ecosistema y entonces invertimos en startups, en el ecosistema que hace que es el futuro de todos nosotros. Pero un momento, a ver, pero que con 1.000 euros, por mucho que multiplique... No, empezamos y luego empezamos a subir la cantidad y hoy hacemos pues Pero en Revolut, ¿cuánto invertisteis? entre las diferentes, la primera y la segunda vez que invertimos, 12.000. Vale. Y ahora hacemos tickets, pues llegamos a los 100.000 normalmente o cosas así, dependiendo. En la location y 1.000 cosas. Pero, ¿y el patrimonio lo habéis hecho invirtiendo o trabajando en startups? Hemos hecho de las dos maneras. Yo estuve en una empresa que vendimos a Spotify. ¿Sonantic? Solantex, Sonantic. hacíamos voces artificiales antes de Eleven Labs. La vendimos a Spotify. Fui uno de los primeros... Por 100 millones o 90 y pico. Sí, 92. Fui uno de los primeros que entró... Y tú tenías un contrato de ESOPs. Exacto, totalmente. Sí, sí, sí. Y una cosa muy interesante que tienen en Reino Unido es que teníamos un EMI, que le llaman, ¿no? Enterprise Management Scheme o Equity Management Scheme, bueno, no me acuerdo. Y esto lo que hace es que está muy bien montado porque si tú eres una empresa británica que ha levantado pasta y has levantado menos de 8 millones o 7 millones, 5 millones, no me acuerdo, tú lo puedes pedir este certificado al gobierno y lo que hace es que los empleados, si la empresa se vende, solo pagan el 10% de impuestos. Funciona muy bien porque, claro. y funciona súper bien porque, claro, al final, si no pagas una cantidad de impuestos que desincentiva al sector, ¿no? Totalmente. Bueno, Entonces, es que España, Francia y Alemania, o sea, no hay sistemas útiles para poder hacer esto. Es horrible, absolutamente horrible. Pero tú ves a Estados Unidos, hay mucha gente que ha ganado millones de euros con ESOPs. Sí. En Europa no tanto. No tanto. Tú eres una excepción. A mí me ha ido bien trabajando, pues trabajé con Uber en los primeros años y cuando la empresa salió a bolsa, pues vendimos, Sonantic que la vendimos y Eleven Labs hacemos secondaries cada año, por ejemplo, ¿no? Y entonces los empleados pueden vender un porcentaje de lo que han acumulado como vested, lo pueden vender a inversores nuestros y tenemos pues nuestros Esto no es inversores que público, compran. esto es interno. Esto lo hacemos internamente, claro, exacto. Entonces es una buena manera de que el ecosistema... pues oye, si te quieres comprar un piso, cómprate un piso, que te ires de vacaciones, vete de vacaciones, que te apetece pagar para que alguien venga a limpiar la casa y no tenga que hacer los fines de semana, que me parece genial. Es como hacemos que la vida de los empleados sea más fácil, dándoles la opción de hagan cash out de una parte de su equity, ¿no? No, y lo que haces tú, invertir en startups o montar startups, ¿no? O invertir. Entonces yo lo que he estado haciendo durante estos años es que monto lo que le llamamos SPVs, Special Purpose Vehicles. Entonces, yo soy el cheque más grande cuando entra a una ronda con mis amigos, pero a todos mis amigos les monto un SPV y les pongo un mínimo de $1.000. Y entonces, ¿quieres entrar? Perfecto. ¿Que solo puedes poner $1.000? Pon $1.000. ¿Que tú te apetece poner 50.000? Pues pones 50.000 en función del volumen que tengamos de allocation en esa ronda específica, ¿no? Y es una manera muy buena para aceptar, para construir wealth, si quieres, pero también aceptando que startups mueren continuamente. ¿No? Y entonces, tiene que ser un dinero que tú te puedas permitir perder, porque seguramente lo vas a perder, ¿no? Y intentando entender tu portfolio de 70 compañías, que es bastante, ¿eh? O sea, hay bastante significancia estadística, entiendo que no todos son Revoluts. No, hay varios Revoluts. ¿Sí? Hay ¿Cuáles varios. más? Eleven Labs, por ejemplo. Aparte. Volumetric, por ejemplo, que la vendimos con un 33x de return. Hay varias, sí, ¿no? Hay buenas que han hecho súper bien. BSIM, por ejemplo, son un equipo minúsculo. Yo les hice la pre-seed. Levantamos a 8. Un año más tarde, 9 meses más tarde, levantaron a 100 millones. Bueno, y sí, no. ¿Qué parte de los 70 de CI? ¿Qué parte de los 70 es AI? Deep Tech en sí, robótica, AI y bio, pues te diría que seguramente está en el 80-90%.
Una de estas tenemos que firmar, por cierto, cuando acabe este podcast. Es verdad, es verdad. Es verdad. Vale. O sea, a mí me gustan los problemas difíciles. Entonces, si estás haciendo marketplace me parece muy bien, pero no te voy a poner mi dinero, no me interesa para nada un marketplace, ¿no? Pero si tú estás solucionando un problema fuerte, es que a tope. Y mi mujer y yo tenemos dividido tenemos una parte que es puramente de community en la cual no nos importa perderlo absolutamente todo, que es lo que para nosotros es biotech, ¿no? Gente que está haciendo biotech o medtech, que nosotros lo consideramos como una cosa que no nos va a beneficiar a nosotros personalmente, pero seguramente a nuestros hijos o a las siguientes generaciones les va a beneficiar. Si hay alguien que se puede inventar con ese dinero, puede ayudar a curar el cáncer o el cáncer de próstata o el cáncer de pulmón o lo que sea, yo encantadísimo. Pero seguramente no devolverán absolutamente nada. Y yo encantadísimo de perderlo todo. ¿Cómo lo eliges? Proyectos que nos gustan mucho, ¿no? Entonces, pero por el deck, porque de por moléculas... el deck, hablando con los founders, pasando tiempo con ellos, lo mismo. Lo tratamos como si fuera una inversión totalmente normal que quisiéramos hacer dinero, pero con el objetivo de que eso es un dinero aparte que tenemos destinado solo para construir biotech y que no nos importa perderlo absolutamente todo. Y luego hay la parte que realmente queremos hacer dinero, que es la parte de inversión en startups. Tech. En tech sí que queréis hacer dinero. En deep tech, exacto. En robótica, AI, etcétera, ¿no? Y allí, evidentemente, si se pierde, no hay ningún problema, pero vamos a fondo, sin duda. ¿Y tú dedicas mucho tiempo a la inversión? Sí, le dedico bastante, tanto como puedo, ¿no? Porque al final, pues si viajo muchísimo, estoy el 70% del tiempo viajando, pero yo me meto en reuniones con clientes de mis portfolio companies, les ayudo en pitch, les ayudo con investors, les ayudo en lo que necesiten en cualquier momento. Entonces, una parte importante de mi tiempo está con el portfolio. Yo te diría que a lo mejor pues entre 12, 13 horas a la semana. Entonces, ¿qué pasa? Sacrificas fines de semana, sacrificas noches, pero bueno, si te gusta el ecosistema, ¿por qué no? Vale. ¿Y hay algo que hayas determinado invirtiendo en AI que te gustan los proyectos que hacen AI, que son todos a día de hoy? Porque si alguien no hace AI es posiblemente que es tonto, porque es donde hay el dinero, o sea, hay que hacer lo que sea AI. Entonces, ¿qué has determinado que es un proyecto invertible en esta era? Es difícil, ¿no? Porque hay muchísimo que es igual, ¿no? Para mí lo importante son los fundadores, gente muy inteligente, muy técnica, en las cuales realmente los admires, ¿no? Tiene que ser, pero que gente que sea flexible y que sepa ajustarse inmediatamente si las cosas cambian, ¿no? Eso es una parte. Hay otra parte, sobre todo el mercado. Me gustan mercados que no sean sexys muchísimas veces, porque ahí es donde realmente no está el FOMO. Cuando algún mercado es muy sexy, pues hay un montón de FOMO y se lanzan todos los VCs a invertir inmediatamente y entonces, pues bueno, se disparan las valorizaciones y empezamos en mundos que no son lógicos. Y hay un tercer componente fundamental que para mí es el producto que están construyendo, ¿no? Hay veces que entro cuando hay un producto y hay veces que entro cuando no hay ningún producto y hay un deck solo, ¿no? ¿Y el producto pues, entras en modelos horizontales, modelos fundacionales y tal? De todo. ¿O modelos más verticales, wrappers? De todo. De todo. No tengo preferencia. Creo que el concepto wrapper es un concepto de los VCs que se inventaron para poder justificar cuando no entraban en rondas o se perdían en rondas que luego iban muy bien, y se lo inventaron como para descalificar el sector, pero a efectos prácticos al final tú tienes un foundational model, pues que es un LLM, y un LLM no te hace la integración dentro del sistema para tener, yo qué sé, un AI agent que haga integrations, no te lo hace. Un LLM no te monta un software end-to-end y te lo integra totalmente. Necesitas ayuda, ¿no? Y ese es el producto que tienes que montar end-to-end. Llámale wrapper, llámale lo que quieras, pero deja de ser un producto con sus complejidades, son features y su valor añadido. Y eso te lo monta un equipo de producto. Uh-huh. Si tú haces Factorial, por ejemplo, y coges Factorial y dices, le voy a meter un agente y entonces te van a decir, ostras, pero esto es un wrapper de un agente, de una OpenAI. Dices, pero a ver, ¿qué tonterías son estas? Si un VC no me quiere meter pasta, me parece muy bien, pero que no me llame wrapper, porque al final yo he hecho una integración, tengo un end-to-end workflow, tengo un producto que añade un valor que un foundation model por sí solo no te lo está haciendo. Sí, pero sí que está pasando bastante que pues empresas con wrappers o con poco código, digamos, pasan de cero a product market fit de la hostia.
Sí, Y al cabo de 3 meses, de Product Market Fit de la hostia, a 0. claro. Son empresas que nunca tendrían que levantar, pero es que la mayoría de empresas nunca tendrían que levantar dinero. Pero bueno, levanten o no. O sea, venden mucho y luego no venden. Ningún problema. Es el mercado que estamos. El mundo ha evolucionado muchísimo. Había una empresa, por ejemplo, la semana pasada que salió Anton de Lovable, el CEO de Lovable, lo publicó por las redes sociales, que habían montado un prototipo con ellos, luego habían utilizado, no sé si era Cursor o uno de estos para montar el código y lo habían lanzado y en 24 horas habían pasado de 0 a 3 millones. En 24 horas. Y dices, genial. Y yo lo hacía la broma con amigos míos de VC y les decía, mi recomendación para estos chicos o estas chicas que lo han montado este producto específico es haz otros 3 millones mañana, cierra y tómate unas vacaciones porque lo que has construido seguramente se va a desaparecer al cabo de una semana y ya está. No, Lovable era eso también. Claro, no. Pero evidentemente, ejemplo, evidentemente y no les va mal. Y les va súper bien. Pero es el hecho de que si creces muy rápido, está muy bien, pero si no tienes una base importante o no tienes un objetivo, o entiendes el ICP, el problema, etcétera, pues a lo mejor haces así y haces así. Nosotros lo vimos muchísimo, ¿no? Originalmente, cuando empezó el boom de las LLMs en finales del 2022, que salió en noviembre, que salió ChatGPT, ¿no? Que fue, y en 2023 se dispararon todos los wrappers y los productos que construían encima, que hicieron todas muchísimo, y al año siguiente todas en caída, cerraron o con muchísimos problemas porque habían levantado un montón de dinero con investors y no sabían exactamente cómo conseguir product market fit. Entonces, para mí el punto es, muchas de estas ni siquiera tendrían que haber levantado dinero. ¿Top 3 startups AI en Europa? ¿Eleven Labs está en el top 3? Sí, sin duda. Sin duda. ¿Y las otras dos? Yo te diría que Lovable está en el 2 y te diría que Synthesia está en el 3. Eleven Labs en el 1, ¿eh? En cuanto a growth, sí, sin duda. Y quality of revenue, sí, sin duda. Quality of revenue, B2B, B2C, long-term contracts y tal, sin duda está en el 1. Sin duda. Lovable está en el 2, te diría, por el hecho de que han crecido muchísimo, una burrada en un periodo muy corto. Y 3, Synthesia, porque ¿Y cosas tipo Mistral? Claro, el problema de Mistral es que no hacen revenues. Sí que la hacen, evidentemente, pero no hacen revenues meaningful, ¿no? Para justificar la valorización que tienen. Entonces, tienen un problema de open source, ¿no? Y es que lanzaron productos open source. Su objetivo era lanzar productos open source, modelos más pequeños y monetizar con los modelos más grandes, porque pensaban que las empresas grandes iban a comprar sus modelos grandes y pagar por ellos. Y lo que se dan cuenta es que la hipótesis estaba mal, ¿no? Entonces han empezado a hacer modelos, han empezado a hacer customizaciones para entrar directamente en los clientes verticalizados. Entonces te customizan un modelo, te hacen la integración y tal. Aleph Alpha hizo lo mismo. ¿No te acuerdas? Aleph Alpha lanzaron Foundational Models. Pero no capturan tanto valor. No, porque es que es diferente, es que es difícil, porque estamos en un momento open source. Claro, porque estamos en un momento muy diferente de la historia, ¿no? Antes Vosotros no tenéis open source. No tenemos open source. ¿No? Ni queréis hacerlo. A día de hoy no. A día de hoy no. Pero incluso el mercado para enterprises ha cambiado. Si tú tenías antes que montabas un producto y le montabas, si tenías una consultora, eras unas grandes consultoras y montabas un producto y hacías la integración y la gestión y todas estas cosas para las grandes empresas, lo que está pasando a día de hoy es que las grandes empresas están diciendo, oye, a lo mejor lo puedo montar yo también. Y me conecto a diferentes modelos, a los mejores del mercado. Entonces, está cambiando la dinámica y ya no están tan dispuestas a que les montes un producto súper customizado que va a ligarse siempre a ti. Está cambiando todo. Y entonces, claro, tienen un problema para adaptarse a eso, ¿no? Y por eso yo no lo pondría en el top 3. Vale. Carla, estaría hablando contigo toda la noche porque realmente es súper interesante lo que cuentas, pero para ir acabando, tu predicción a 3 años de Eleven Labs, ya no digo a 10, porque 10, digo, a 3 años, ¿dónde está Eleven Labs? ¿Tú sigues ahí en 3 años? Pregunta complicada. No sé, no lo sé. El mundo cambia mucho, Vale, ¿y dónde está Eleven Labs? A mí me gustaría que estuviéramos en una situación en que hemos llegado a lo mejor a los 2.000 millones en revenues. 2.000 millones, ¿eh? Sí. Hemos abierto todos los mercados que queríamos, pero fundamentalmente tenemos unos modelos que son totalmente indistinguibles de lo que es el ser humano
y hemos ayudado tanto a las empresas a lanzar sus productos con voz, omnichannel, etcétera, pero a la vez hemos ayudado a que hay una parte de community, una parte de social awareness o social help que hace que la gente que no tiene acceso a recursos pueda tener un tutor en su bolsillo totalmente gratis, ¿no? A día de hoy nosotros nos acercamos, por ejemplo, se acercaron ellos a nosotros hace ya 2 años los de la ONU porque querían experimentar. Invertir también. Querían experimentar, añadir, poner voz y hacer audiolibros de todos los libros que tenían, ¿no? Para pues, países que están más en vías de desarrollo o que están, pues que les está costando un pelín más, ¿no? Yo les dije, os lo damos gratis, no necesitamos ningún dinero vuestro, invertimos todo lo que sea necesario, etc. Y ellos mismos fueron los que lo bloquearon. Porque nos vinieron al cabo de unas semanas diciendo, mira, es que lo hemos llevado al comité y es que nos lo han bloqueado porque dejaremos sin trabajo a traductores, dejaremos sin trabajo a gente que a día de hoy se dedica a hacer estas narraciones, no nos podemos permitir tener esta visión. Entonces yo les dije, creo que os equivocáis porque no es el trabajo de 1 o 2 personas, es como ayudamos al resto de la humanidad, ¿no? Bueno, no son 1 o 2 personas y eso también es un problema para la humanidad, ¿eh? O sea, esta transición de trabajos a esta velocidad es un problema para la humanidad. Claro, pero es que tú tienes la transición que está pasando en el mundo como nuestro, que estamos pues, avanzando y tal, pero es que el mundo que está desarrollando, es que hay mucha gente que sigue sin tener acceso a educación. No, sí, totalmente. Entonces, ¿qué es más importante? No lo sé qué es más importante, pero si yo lo veo dentro de 3 años en Eleven Labs, nosotros queremos haber ayudado al mundo que se ha desarrollado y al mundo que se está desarrollando, porque es que si no, la diferencia va a ser tan abismal que va a ser imposible, ¿no? Y en esa parte del mundo que se está desarrollando queremos seguir trabajando para que nuestra tecnología sea totalmente gratis. Y yo siempre hago la broma, al final las empresas pagan para que podamos pasarle la tecnología totalmente gratis a gente que ha perdido su voz porque ha tenido un cáncer o porque tiene ELA, por ejemplo, o gente que no tiene estudios y que puede empezar a estudiar y tal. Las grandes empresas pagan para esta gente, fundamentalmente, ¿no? Y entonces la visión, al menos la mía, es que podamos seguir avanzando por ese camino. ¿Tú lees libros? Sí. ¿Cuáles? Pues recomiéndanos uno. Pues mira, justamente uno que... Soy un gran fan de Star Wars, ¿vale? Entonces he pasado como... Yo soy Trekkie, ¿ves? En eso no nos entenderemos. Entonces, justamente estoy leyendo uno de Star Wars ahora mismo. y nada, y me estoy leyendo bastantes de estos. Libros de negocio no, ¿eh? Libros de negocio... Es que ¿sabes qué pasa? Que hubo una época que sí, que muchísimos. Creativity Inc. me encanta. Me lo he leído varias veces. Es que me encantan, pero hay tanto volumen de trabajo en Eleven Labs y hago tantas horas con el tema de los founders invirtiendo que lo que necesito es que mi cerebro desconecte. Yeah. Entonces, desconectar. Y entonces es pues libros de Star Wars o The Wheel of Time, por ejemplo, que me he comprado los primeros 3 libros, la Rueda del Tiempo, y tengo que empezarlos y a ver si este verano los empiezo, ¿no? Bueno, pues por ahí. Muy bien. Muchísimas gracias, Carles. Ha sido súper interesante y te seguiremos sin duda. Mil gracias. Hasta la semana que viene.